Voy entonces a compartirles pantalla. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad que es denominada encuentros entre expertos y estudiantes. Voy a pasar a socializarles en el marco de qué proyecto que se está realizando en la zona en la que ustedes estudian, se está realizando esta actividad que vamos a tener hoy. La idea es que seamos muy participativos, como somos poquitos, eso pues se nos va a facilitar. Que le hagan muchas preguntas a nuestro experto para que saquen el mejor provecho de este espacio. No sé si, Cristian, antes de comenzar, ¿tienes algo que decirles a los estudiantes o empezamos de lleno? No, pues les comento lo siguiente, muchachos. Como les expliqué la vez pasada lo relacionado al mediador pedagógico, entonces la actividad que tengamos hoy o la que vamos a tener ya, por favor la consignan como una actividad, como una clase dentro de ese mediador pedagógico. ¿Listo? Es solamente eso para que lo tengan en cuenta y la clase de filosofía que tenían hoy a las 7, pues dentro de 8 días la recuperan. Listo, Isabel, gracias. Bueno, gracias, Cristian. Entonces, de nuevo, bienvenidos a todos y todas. Es importante que antes de comenzar tengamos en cuenta los siguientes acuerdos, ¿cierto? Para entendernos y aprender. Ingresar con micrófono y cámara apagados, todo lo hicimos. Atender las recomendaciones del María, qué moderador. pena, todavía no vemos tu pantalla. Ah, no. No. Voy a ingresarla entonces de nuevo. ¿Ya cargó o no? Sí, ahí sí ya. Listo, entonces como les decía, vamos a tener en cuenta las siguientes sugerencias pues para el desarrollo de este espacio. Entonces, ingresar con micrófono y cámara apagados, atender las recomendaciones del moderador y el docente, respetar el orden asignado por el moderador para responder las preguntas, encender la cámara y el micrófono solo cuando sea indicado y participar de manera activa a través de la manito o del chat. Para nosotros, todas sus inquietudes son supremamente importantes. En sus computadores o en sus celulares van a tener una barrita como la que muestra la diapositiva, donde hay una manito. Esa manito la pueden presionar y es, digamos, un indicativo para el moderador, pues de que hay una inquietud entre ustedes. También lo podemos hacer a través del chat. Si de pronto no queremos abrir el micrófono y no queremos hablar, pero sí queremos expresar una inquietud, lo podemos hacer también a través de esta bombita, digámoslo así, que tenemos al ladito de la mano, donde podemos expresar esa inquietud y ya nosotros pues le indicamos al moderador que pare un momentico para hacer o para expresar esas inquietudes que ustedes tienen. Bueno, el proyecto en el marco del cual se está realizando este encuentro entre expertos y estudiantes se llama Apoyo en la identificación del riesgo de detalle en algunas zonas del municipio de Medellín, BUR Noroccidental y Macroproyecto La Iguaná. Este proyecto es un proyecto que está realizando la Universidad de AFIT contratado por la Alcaldía de Medellín. Disculpa, Isabel, ¿qué secretaría en particular? Es el Departamento Administrativo de Planeación, que digamos que es el que tiene la responsabilidad de aumentar el conocimiento sobre el riesgo de desastres en la ciudad. Entonces ellos, y también de ejecutar algunas acciones del plan de ordenamiento territorial. Este proyecto es la ejecución de una de esas acciones que se contemplan en el plan. Es un contrato de prestación de servicios que es el 46-000-87-101 de 2020. Ese número es importante, sobre todo para las personas que viven en las comunidades que se van a estudiar, pues porque les permite hacer seguimiento a ese contrato que, como sabemos, es con recursos públicos.
¿Cuál es el objetivo del proyecto? Es identificar el riesgo de detalle por movimientos en masa, inundaciones y o avenidas torrenciales en polígonos con condición de riesgo en el BUR noroccidental y macroproyecto La Iguaná, y realizar una estrategia social por medio del fortalecimiento de capacidades en temáticas relacionadas con gestión del riesgo y planificación ambiental. Este proyecto, como les estaba diciendo, hace parte de las acciones que ejecutan el plan de ordenamiento territorial. Ahora más adelante el profesor les va a explicar someramente qué es el plan y por qué es tan importante para la reducción del riesgo de desastres. En ese plan hay unas zonas indicadas como zonas en condición de riesgo, pero resulta que esa indicación o ese reconocimiento de esas zonas en condición de riesgo se hace a través de estudios muy generales, ¿cierto? Esos se llaman estudios básicos. En esos estudios básicos se hace, digamos, el estudio de algunas variables donde se dice, vea, esta zona es susceptible a que haya de pronto un deslizamiento o una avenida torrencial o una inundación. Pero entonces el POT dice que para poder saber qué se puede hacer en esa zona para mitigar o reducir ese riesgo, hay que hacer unos estudios más detallados, que es lo que vamos a hacer en este proceso. ¿Cierto? Esos estudios detallados, entonces se hace en unas áreas que nosotros llamamos polígonos, que son las áreas que reconoce el POD como en condición de riesgo. Entonces, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar en barrios y sectores de la comuna 6, 7 y 12, específicamente en los barrios Cucaracho, Palenque, Santa Margarita, Olaya Herrera, Ferrini y Calasanz. En su corregimiento, ¿dónde vamos a estar haciendo esos estudios? En la vereda La Loma, El Llano, El Ubito, La Cuchilla, Pedregal Alto, Travesías, El Patio, Las Playas, Boquerón, El Naranjal y La Palma. Como ven, no son poquitos polígonos, son bastantes polígonos que se van a estudiar. ¿Qué quiere decir polígonos? Que son áreas delimitadas dentro de las áreas, digamos, generales de los barrios o de las veredas. En el mapa, si ustedes ven esas manchitas azules y naranjas, esos son los polígonos. Las azules son polígonos de riesgo por avenidas torrenciales y las naranjadas son polígonos por deslizamientos. Entonces, ¿qué se hace en esos estudios de detalle? Se levanta información geológica y geomorfológica, se explora el suelo, se realizan estudios hidrológicos e hidráulicos de las quebradas con condición de riesgo por inundación y avenidas torrenciales, se hace una zonificación de la amenaza, se evalúa la vulnerabilidad por construcción, se hace una zonificación del riesgo y por último, que es digamos lo más importante sobre todo para las comunidades, es que se determina si ese riesgo es mitigable y no mitigable. ¿Qué significa que es mitigable? Que se le puede hacer algo, alguna obra, alguna intervención para reducir ese riesgo, ¿cierto? No solamente las intervenciones son físicas, también hay intervenciones sociales como el tema de la educación o como el mismo tema de los sistemas de alertas tempranas que ustedes de pronto también han escuchado por ahí. Y no mitigable significa que esa zona, hágale lo que le haga, siempre va a tener esa circunstancia. Entonces ahí, por ejemplo, para que haya riesgo es porque hay gente viviendo allí. Entonces, ya las medidas son otras, como el tema de los reasentamientos o reubicación, pues, de viviendas. Bueno, nuestro equipo de trabajo, pues, es supremamente amplio. Hay varios equipos, hay un equipo de ingenieros geólogos, un equipo de hidráulicos, un equipo de ingenieros civiles que son los que analizan la vulnerabilidad y nosotros, pues, que hacemos parte del equipo social. Bueno, ¿qué hacen los geólogos y los ingenieros hidráulicos en la zona? Ustedes los van a ver ahí con su chaleco, de pronto en algunas veredas los van a ver. Ellos hacen un análisis de las rocas, del suelo, de la dinámica de las quebradas, de la dinámica de las aguas superficiales que hay veces afectan, digamos, la estabilidad de los terrenos. Ellos van caminando y van utilizando pues sus herramientas para hacer esos análisis. Los ingenieros civiles los van a ver ustedes con unos formatos
observando las edificaciones. Entonces van mirando la edad de las edificaciones, si presentan grietas, cómo son los cimientos de esas edificaciones y el sistema constructivo. El trabajo de los topógrafos, que también de pronto ustedes en algún momento los han visto, ellos hacen un levantamiento en terreno de cuáles son esas edificaciones que de pronto ya se han realizado para reducir el riesgo, si han hecho un muro, si han hecho de pronto o han canalizado la quebrada en algún momento. Ellos levantan toda esa información de lo que hay en el terreno y cuál es también, digamos, como la inclinación de ese terreno y lo plasman en un plano o en un mapa que nosotros llamamos. Bueno, el trabajo de los geotecnistas, muy importante para detallar el riesgo. Los geotecnistas son esos profesionales que identifican en qué puntos se debe tomar muestras de suelo. Esas muestras de suelo las hacen a través de una máquina que es una máquina percutora en la que se abre un hoyito muy pequeño, de diámetro muy pequeño en el suelo, pero de una profundidad importante, de 15 a 20 metros. Perdón. Ellos sacan esa muestra de suelo y miran cuáles son las características del suelo, cuál podría ser la resistencia que tiene ese suelo al peso de ciertas edificaciones. Realmente este trabajo es muy importante para esos estudios de riesgo de detalle porque, como su nombre lo indica, detalla esas condiciones del suelo, pero obviamente se relaciona. Después ellos recogen toda esa información, los diferentes profesionales, y ya después se sientan y la relacionan y sacan entonces finalmente cuál es el nivel de riesgo de ese terreno o de ese suelo. Y por último tenemos la fase 5, que es la que estamos ejecutando o parte, pues estamos en parte ejecutando el día de hoy, ¿cierto? Que es la socialización y la sensibilización a las comunidades sobre el tema de la gestión del riesgo y la transferencia de conocimientos. En esta parte de transferencia de conocimientos o de conocimiento y participación, pues tenemos varias subactividades que consisten en un curso que estamos realizando actualmente con líderes de las comunidades que estamos interviniendo, el encuentro con los expertos, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, unas Olimpiadas del Conocimiento, un reto ambiental y un foro de ciudad que se va a llamar Gestión del Riesgo en Medellín. Para ustedes es súper interesante lo que hoy estamos haciendo. Tenemos un profesor supremamente cualificado que nos ha venido acompañando en este encuentro con los expertos y que tiene un amplio conocimiento en gestión del riesgo y cambio climático, que son los temas que vamos a tratar hoy. Pero también quiero unos minuticos para hacerles una sensibilización sobre una actividad denominada Olimpiadas del Conocimiento. Esas Olimpiadas del Conocimiento las vamos a realizar la tercera semana de noviembre, específicamente el 21 de noviembre. Y va a tener unos incentivos que consisten en 3 tablets para el primero, segundo y tercer puesto. Las Olimpiadas del Conocimiento, ¿sobre qué conocimiento es? Sobre la gestión del territorio, sobre ese conocimiento que hemos venido desarrollando sobre precisamente gestión de riesgo, cambio climático, gestión ambiental, que son todas temáticas que ustedes ven a diario también en las aulas de su institución educativa. Entonces están todos súper invitados a que hagan parte de esta actividad. Las inscripciones las vamos a tener desde el 26 de octubre hasta más o menos el 3 de noviembre. Les vamos a estar enviando información a su correo electrónico. Por eso es súper importante que diligencien el formato de asistencia que se los vamos a estar compartiendo por el chat, ¿cierto? El formato de asistencia es pues darle clic a un link que nosotros les vamos a pasar y llenar un formulario. Entonces lo llenan con sus datos y nosotros les vamos a estar enviando la información. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿No tienen preguntas? Listo. Bueno, entonces el día de hoy nos está acompañando John Jairo Gallego. John Jairo es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional
y es magíster en Ciencias de la Tierra con énfasis en Geología del Cuaternario de 2 universidades en Suiza. Actualmente es docente del programa de Ingeniería Geológica de la Universidad Escuela de Ingenieros de Antioquia y es ingeniero geólogo en la empresa Canris SAS. John Jairo pues es un viejo conocido de proyectos en gestión del riesgo, pero bueno, no es tan viejo conocido. Él es una persona supremamente joven, pero ya con mucho conocimiento en los 2 temas mencionados. Entonces, como les dije al principio, ya es todo de ustedes. Ojalá les saquemos el jugo hoy con preguntas bien interesantes. Entonces, bienvenido, John Jairo. María Isabel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y muchas gracias al profe Cristian, a todos los compañeros por estar conectados. Muchísimas gracias en serio por la presentación. Espero que estén muy bien. Como les decía María Isabel, la idea es que participemos, ¿cierto? Que participen mucho. Somos muy poquitos, entonces es la oportunidad para que hablemos al respecto. Mi nombre es John Jairo, ¿cierto? John Jairo Gallego y estoy aquí obviamente para compartirles un poquitico de conocimiento, pero también para aprender muchísimo de ustedes. Entonces espero que sea una charla muy dinámica. Y bueno, entonces específicamente quiero que hablemos de 2 temas, de cambio climático y de gestión del riesgo de desastre al final, ¿listo? Entonces como para que se vayan preparando para todo lo que vamos a ver. Voy a apagar mi cámara, igual quería que me conocieran, como para hacer la charla un poco más personalizada en vista de tanta virtualidad en la que estamos en la actualidad. Entonces, quedo muy pendiente de las preguntas. Entonces, les cuento, voy a apagar aquí la camarita para que de pronto no se nos vaya a caer el internet. Pero aquí estoy, ¿cierto? Entonces, se me confirman, porfa, si estamos viendo la presentación en el momento. Listo, John, sí, se está viendo. Súper, muchísimas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema, ¿cierto? Digamos que aquí tenemos nuestra Tierra bajo un escenario muy caótico, ¿cierto? Vemos incendios en la Amazonía, huracanes en el Atlántico, tifones en el Pacífico, digamos situaciones muy extremas y todas relacionadas con el clima, las cuales a su vez inducen en desastre, ¿cierto? Entonces hay muchos mitos alrededor de todos estos fenómenos, ¿cierto? Y es de pronto ustedes qué entienden por cambio climático. Hay muchas noticias desde las redes sociales, de lo que uno ve lo que hablan los periodistas, etcétera, ¿cierto? Entonces lo importante es como tener claro qué entendemos por eso. Y yo no les voy a dar una verdad absoluta. Yo creo que cuando uno trata de compartir conocimiento, uno no habla de verdades absolutas, sino de compartir una idea, las cuales ustedes en el tiempo van a ir acabando de estructurar. Vamos a ver de pronto cuál es la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática y vamos a entender o por lo menos a tratar de concluir qué es lo que se entiende por calentamiento global. Entonces vamos para la primerita, ¿cierto? Vamos a hablar esta primera de lo que entendemos por cambio climático. Les cuento que hay como todo, ¿cierto? Estamos en un mundo polarizado, en un mundo donde todas las ideas son escuchadas, algunas válidas, pero igual todas son escuchadas. Y para cualquier tema del que vayamos a hablar, siempre va a haber una posición de un lado y una posición del otro, siempre. Y para el cambio climático no tenemos la excepción, ¿cierto? Entonces tenemos dos grandes visiones claras sobre el origen del cambio climático. ¿Qué está originando el cambio climático? Entonces vamos a ver una primera visión que es muy asociada a cambios naturales, o sea, que esto es netamente natural, que el hombre influye muy poquito, y tenemos una visión donde las causas son netamente antropogénicas. Y esa línea verde que yo marco ahí es para los que de pronto consideramos que puede tener de las dos, ¿cierto? Entonces hay unos extremos, unos convencidos de un lado, otros convencidos con otro y otros de los que creemos que puede estar en las dos partes. Entonces hablamos de las causas naturales, ¿cierto? Las causas netamente naturales, de qué está induciendo el cambio climático en la actualidad. Y es que el cambio climático, primero, no es solamente en la actualidad, es algo muy relacionado a un proceso geológico en el tiempo y del cual entonces influye mucho la actividad solar, o sea, esa radiación, la intensidad de la radiación del Sol, cambios orbitales, esos cambios orbitales se relacionan específicamente a los cambios orbitales de la Tierra respecto al Sol, o sea, cómo giramos alrededor del Sol, a qué velocidad giramos, etcétera. Más adelante lo miramos. Digamos que esas causas en generales son causas externas, ¿cierto? Esa actividad solar es actividad solar y esos cambios orbitales son algo externo, natural, pero externo.
Y hay otros fenómenos que son, aquí, esto era externo, qué pena, voy a tachar esto. Aquí eran estos fenómenos que les voy a mostrar más adelante son internos y estos que les mencionaba inicialmente son los externos. Y disculpan esa letra tan fea, uno aquí escribiendo con un mouse. Entonces, qué más puede inducir naturalmente el cambio del clima? Impacto de meteoritos, como ocurrió en el tiempo geológico. Circulación oceánica. La circulación oceánica induce también algunos fenómenos atmosféricos. Entre los dos es lo que más adelante vamos a denominar como variabilidad climática. Y unos fenómenos asociados a tectonismo, o sea, sismos, también obviamente caóticos, pero más que todo el vulcanismo, ¿cierto? En términos generales, esto es lo que me condiciona naturalmente el cambio del clima. Sin embargo, hay otras causas que las estamos viendo en la actualidad y esas causas están 100% relacionadas con ¿qué? Relacionadas con la industrialización, ¿cierto? Con la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente por nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos explotando recursos, explotamos carbón, petróleo, gas. ¿Por qué? Por nuestras condiciones de vida. Queremos transportarnos rápido, queremos viajar a Europa en avión, queremos un celular. O sea que nosotros estamos adquiriendo una cantidad de necesidades y esas necesidades se van a ver expresadas obviamente en unos impactos y en unos recursos. Entonces nuestro estilo de vida está haciendo que cada vez quememos más gases de efecto invernadero. No es culpa de los políticos, no es algo cultural, es algo como venimos en el tiempo, que tiene que haber un cambio, claramente sí, pero los cambios de este tipo no se dan de manera súbita, son cambios en el tiempo, ¿cierto? Entonces, estos gases de efecto invernadero, especialmente tenemos el famoso dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, son esos gases los que me generan ese gas, ese invernadero, ese efecto invernadero que más adelante tratamos de entenderlo. Y eso entonces es causado ¿por qué? Por lo que les decía, por la industrialización, por el aumento considerable de la población en las zonas urbanas de todas las ciudades, no solamente de Medellín. Ustedes van a todas las ciudades y tenemos algo muy complejo. Tenemos que la zona rural se nos está llenando de fincas de recreo que en la semana se quedan solas, pero la mayoría de gente vive en las zonas urbanas. O sea que cada vez requerimos más espacio, cada vez nos vamos a zonas más pendientes, cada vez como no hay espacio, nos hacemos cerca a las quebradas y eso condiciona mucho lo que les contaba Marisabel al inicio sobre esa amenaza y ese riesgo por fenómenos de inundaciones o movimientos en masa, ¿cierto? También tenemos la expansión de la frontera agrícola. La frontera agrícola es esa área hasta donde podemos cultivar. Vamos a colocar el ejemplo, el páramo de las Baldías. Allá arriba tenemos una zona protegida, es un páramo, hay un bosque y cada vez lo estamos reduciendo más porque nuestros cultivos, nuestros pastos para ganadería, para silvicultura, para leche, etcétera, para todas nuestras necesidades alimentarias, lo estamos llevando cada vez más arriba. Entonces, obviamente, esas zonas de protección se están reduciendo. Y eso está conllevando, obviamente, un aumento en la deforestación muy grave en la Amazonía, ¿cierto? En nuestro pulmón, muy grave inclusive en algunos bosques en el oriente antioqueño, en algunos sectores, a lo cual tenemos que ponerle cuidado, pero es algo que nosotros mismos estamos generando indirectamente. ¿Por qué? Porque estamos requiriendo más necesidades alimentarias, más necesidades de recursos, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a ver esta imagen sobre las causas naturales. Quiero parar aquí y decirles cualquier pregunta que tengan, no se preocupen, no se la guarden. Yo en ese momento estoy viendo una pantalla, entonces se ve muy aburrido yo hablar con yo. Entonces, cuando tengan una pregunta, interrúmpame. Yo aquí en el momento no veo de pronto la manito, si de pronto hay gente que está queriendo hablar o algo, entonces por favor colocan la manito que Marisabel y todos los muchachos van a estar ahí pendientes de las preguntas. Entonces, cualquier pregunta, no duden en interrumpirme cuando quieran, listo. Entonces, vamos a las causas naturales del cambio climático. Lo primero es que si consideramos el cambio climático como algo natural, tenemos que analizar el tiempo geológico. En esta imagen que ustedes están viendo, podemos ver aquí en la parte de abajo, vemos los millones de años, desde hoy, o sea, 0 hasta 600 millones de años, ¿cierto? ¿Cuánto tiene la Tierra de vieja? No sé si en sus clases de ciencias o de geografía o no sé de pronto en qué otro curso del colegio pudieron haber visto. ¿Cuántos años tiene la Tierra en términos geológicos? Tiene 4.500 millones de años, más o menos, ¿cierto? Y eso se conoció mediante datación de rocas, etcétera. Si hacemos una línea que tenga 4.500 millones de años, esa lineecita
¿Cuántos llevamos nosotros? ¿Cuánto vivimos nosotros? 90, 100 años, algunos 20, algunos 30, pero en términos generales 100 años. No seríamos ni una rayita de toda esta línea. O sea que desconocemos toda esta línea de lo que ha pasado en la Tierra y específicamente de lo que ha pasado en su clima y sus condiciones ambientales y sus condiciones geológicas. Entonces, en esta imagen que no estamos viendo los 4500, sino que estamos viendo los 600, podemos ver entonces en esa línea roja, en esa línea negra, perdón, estoy como daltónico, vemos el contenido de CO2. Lo negro es CO2 y lo azulito, la línea azulita, se relaciona con la temperatura. Y esas líneas los que están mostrando es el cambio en el tiempo de la temperatura y del CO2. Aquí está la barrita de la temperatura, es un gráfico combinado, y la barrita del CO2, de la concentración de CO2. Y acá hay una cantidad de nombres: cámbrico, ordovícico, celúrico, eónico, carbonífero. Todos esos son eones y eras geológicas desde hace 600 millones de años. Actualmente estamos viviendo una que se llama el Cuaternario, que es tan chiquitica que no alcanza ni siquiera a ser una columna gruesa, que tiene apenas 2.6 millones de años. Que es claro en esta imagen que el CO2 ha sido muy cambiante. Vean que en su momento teníamos 7000 partes por millón, por allá en el Cámbrico bajamos a tener casi cero, por acá en el Carbonífero, y luego por acá en el Cretácico, Jurásico. Todos hemos visto Jurassic Park o sabemos de la historia de los dinosaurios, teníamos más o menos 2000, 2500 de CO2, y en la actualidad tenemos casi 420, 400 tanto partes por millón de CO2 en nuestra atmósfera. Es mucho, pero si lo comparamos con el tiempo geológico, pues en términos generales estamos dentro del rango, ¿cierto? Y de igual manera con la temperatura. La temperatura promedio de la Tierra es más o menos de 14, 15 grados, y ella ha variado mucho, ¿cierto? En algunas ha habido épocas muy calientes, épocas muy frías, todas muy relacionadas con la propia geología. En esta época la Tierra era muy caótica. Al ser tan caótica era muy caliente, mucho vulcanismo activo, más explosión, más generación de gases. Entonces por eso había mayor aumento de la temperatura y más gases de efecto invernadero. A medida que la Tierra va pasando el tiempo, se va enfriando y tenemos otras condiciones. Entonces, el mensaje para la casa de esta tenemos primera una parte, preguntita. bien pueda. Cristian Zuluaga nos pregunta cuál es la distinción entre cambio climático y crisis climática. Muy bien, yo creo que más adelante la vamos a mirar, ¿cierto? Yo creo que tengámosla en cuenta, y para que ahorita porfa la hablemos de esa palabra crisis, ¿cierto? De lo que significa la palabra crisis, que ahorita con seguridad en parte al final la vamos a tocar, ¿listo? No sé si hay otra pregunta al respecto. No, por ahora solo esa. Listo, entonces como conclusión de esta imagen tenemos de que el cambio climático es de tiempo geológico, algo muy viejo. Si miramos estos 600 millones de años, ha sido muy variante. Y si miramos entonces, gracias a este señor Milutin Milankovitch, por allá en los 20, el hombre dijo: estos fenómenos climáticos, que según la roca, según los análisis de sedimentos, viene desde el tiempo geológico, desde hace más de 600 millones de años, y se ve inclusive en el último tiempo. Esto no está relacionado en realidad con procesos netamente de la Tierra ni por el hombre. Esto está relacionado, y él formula esa hipótesis de que los cambios climáticos estaban ocasionados por los cambios en los ciclos solares, muy asociados a los cambios en las variaciones orbitales de la Tierra. Ya les voy a mostrar. ¿Qué dijo Milankovitch o qué postuló de acuerdo obviamente a sus investigaciones? De que hay unos ciclos orbitales de la Tierra que favorecen en unos tiempos cuando debe haber más o menos radiación en términos generales. El primero se llama excentricidad, y él dijo que este ciclo de excentricidad más o menos se demora 100.000 años. ¿Qué postuló él? Lo que se dio cuenta el hombre en sus investigaciones, de que generalmente hemos conocido que nosotros le damos la vuelta al Sol y formamos una elipse, ¿cierto? Una elipse con unas características A y B. Todos hemos calculado el área de una elipse en su momento. Sin embargo, esa elipse no ha sido constante. Hay en algunos momentos del tiempo geológico de la Tierra que la Tierra ha sido más, que el giro que la Tierra le da al Sol ha sido mucho más circular, ha sido más elíptico. Y ese cambio en esa geometría lo que ha ocasionado es que obviamente el año sea más cortico o los años sean más largos, y que haya espacios donde la Tierra esté más cercana del Sol o la Tierra esté más alejada del Sol.
O sea, ese cambio en la excentricidad de la Tierra ha favorecido a que la radiación nos pegue más fuerte o más débil de acuerdo a la forma en la que le damos el giro al Sol. El otro es muy interesante, el otro está muy relacionado con la Tierra y tiene que ver con la inclinación del eje axial. Y Milankovitch postuló que estos ciclos se demoran aproximadamente 41.000 años y lo que se relaciona es que ustedes saben que la Tierra está girada aproximadamente 23 grados respecto al eje geográfico. Aquí tenemos el eje geográfico, donde tenemos el norte, el sur geográfico, pero la Tierra se encuentra girada. Lo interesante es que en el tiempo geológico esta inclinación del eje de la Tierra ha cambiado en el tiempo. Ha sido cercana a 25, en algunas veces ha llegado a 20, o sea que la Tierra ha cambiado de inclinación. Y eso obviamente ha condicionado de que la intensidad del Sol en las diferentes estaciones, inclusive en el trópico, cambie y varíe de acuerdo a estos ciclos. Y el otro proceso es la precesión. La precesión que dice, imaginemos la Tierra como un rombo girando, pero acuérdense que giramos respecto al eje que se encuentra inclinado 23.5 grados y esto tiene aproximadamente 26 años este ciclo. ¿Qué pasa? Este giro no siempre ha sido el mismo. O sea, la Tierra no siempre se ha demorado 24 horas en dar una vuelta en sí misma. Eso ha cambiado. Ha sido más rápido, ha sido más lento. Y aparte de eso, la orientación. Por lo general giramos en un sentido horario, ¿cierto? El sol sale al oriente, oscurece al occidente, pero eso ha cambiado, la Tierra ha cambiado de dirección de giro. Suena muy loco, pero esos cambios orbitales han condicionado entonces en el cambio climático. Aquí tenemos el primero como para tenerlo claro, aquí tenemos un video, un GIF que lo explica, ¿cierto? Esta geometría algunas veces ha sido más circular, aunque ese círculo mío pues está muy feo, pero esto ha cambiado, eso tiene más o menos 100.000 años, ¿cierto? 100.000 años. Estos ceros están feos. Tenemos el cambio de inclinación del eje de la Tierra, el cual ha cambiado en el tiempo, y eso ha condicionado de que la radiación solar, este es el eje, aquí vemos el ejemplo, el eje geográfico está inclinado obviamente aquí 23 grados y esa radiación que recibimos del Sol obviamente no se distribuye de manera uniforme en toda la Tierra. Vean que por ejemplo en este segmento aquí es verano, en el sur está cayendo sol, en el hemisferio norte es invierno y luego a los 6 meses tenemos lo contrario. Tenemos invierno arriba, verano arriba, invierno abajo. Nosotros en el trópico también lo tenemos, ¿cierto? Nosotros estamos aproximadamente 5 o 6 grados arriba del Ecuador. Y no sé si ustedes se dan cuenta, para que le echen un calculito en estos días, de que ahorita, más o menos, en el segundo semestre, llegando a diciembre, los días cada vez son más corticos. Porque nosotros estamos un poquito en el hemisferio norte y en el hemisferio norte estamos recibiendo menor luz, menor radiación en esta parte del año. Por eso entonces se está acercando el invierno en el hemisferio norte, en Europa y Estados Unidos. Y cuando estamos en enero, febrero o en junio más o menos, en el primer semestre, los días son más largos, amanece más temprano y atardece más tarde. Eso es debido a esta variación, obviamente, del eje axial de la Tierra. Y el otro, el que les mencionaba, de que imaginemos entonces de que la Tierra como un trompito, de que la velocidad de giro no ha sido siempre la misma y que la dirección de giro tampoco ha sido la misma. Con estos tres tenemos las causas netamente naturales y las causas externas, o sea, asociadas a fenómenos netamente externos, orbitales de la Tierra, donde nosotros no tenemos influencia. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Entonces ustedes dirán, pero estos locos, ¿cómo se dieron cuenta de todo esto? Y es que gracias al estudio de sedimentos, de núcleos de hielo en la Antártida o en Groenlandia, se ha podido perforar y se ha podido identificar sedimentos o núcleos de hielo de hasta 800.000 años, 400.000 años. Y en ellos, en estos núcleos de hielo y de sedimentos, específicamente sedimentos de lagos lacustres, se han podido colectar una cantidad de muestras en las cuales podemos ver cómo se ha comportado el dióxido de carbono, cómo se ha comportado algunos otros gases específicos, cómo ha sido la radiación, cómo ha sido la variación en la temperatura. Todos esos colores que ustedes están viendo acá, el azul, el rojo, el verde y el naranja, se relacionan a cada una de esas medidas. Vemos aquí el CO2, vemos aquí la temperatura, como que son los más relevantes. Vean, la temperatura es bajita porque esto obviamente es del hemisferio norte. Estos son medidas en esos núcleos y aquí tenemos más o menos, entonces tenemos el día de hoy 0 y tenemos esto en miles de años, a 400.000 años. ¿Qué se dieron cuenta de ellas? Ve, qué interesante. Vemos que en algunos momentos
hay unos quiebres muy marcados en la gráfica. Vean estos quiebres tan marcados. Unos quiebres tanto en la temperatura, tanto como en el CO2. Y se dieron cuenta que si nos vamos desde el pasado, tenemos solamente mirando el CO2 aumenta, disminuye, 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 aumenta, disminuye, 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 aumenta, disminuye, disminuye, aumenta. Y lo mismo la temperatura, disminuye, disminuye, aumenta, disminuye. Y algo muy interesante, es cíclico. Entonces ustedes se dan cuenta que cada uno de estos quiebres grandes tienen más o menos 100.000, 150.000 años. Y internamente, estos pedacitos también son ciclos. Y estos son los famosos ciclos de Milankovitch, son las evidencias de esos ciclos. Entonces, en términos generales, ¿en qué estamos? O cómo uno puede entender el clima en términos generales. Uno entiende el clima de que está muy frío, ha estado muy frío o ha estado calientico, en términos así generales. Cuando está muy frío lo conocemos como periodo glacial. Ese periodo glacial, el último que tuvimos fuertemente fue hace aproximadamente 11.000 años. Hace 11.000 años terminó. Y cuando estamos calienticos se llama un periodo interglacial, que es caliente. En términos grandes, generales, hablando de temporalidades mucho más amplias. Entonces, en la actualidad, en realidad nos encontramos en un periodo interglacial, o sea, calientico. Así como ustedes están viendo que aquí disminuye, disminuye la temperatura, aumenta, disminuye, disminuye, el CO2 aumenta, actualmente está aumentando la temperatura, pero si aumenta la temperatura es porque al final, ¿para dónde vamos? Es porque al final va a tender nuevamente a disminuir. O sea, estamos en un periodo caliente, nos estamos calentando, calentando, calentando en la actualidad. ¿Para qué? Para volvernos a enfriar. No nos vamos a calentar eternamente, no. Debido a estos registros geológicos en sedimentos y en núcleos de hielo, nos estamos calentarnos para volvernos a enfriar. Pero ¿cuándo nos vamos a volver a enfriar? Eso no lo sabemos. Pueden que pasen 1.000 años de puro calentamiento en donde va a haber afectación directa a nuestras especies. No sabemos, pero lo que es claro es que pasamos de un periodo entonces caliente a un periodo glacial, de un periodo caliente a un periodo glacial. Tenemos una secuencia sinuosa, cíclica. A todo esto, a todas estas señales las conocemos como señales climáticas. Expertos en geología del cuaternario o climatólogos se encargan de estudiar esto y a partir de acá, de entender este pasado geológico, es que se pueden hacer proyecciones, más no predicciones, proyecciones hacia el futuro. Uno no predice, es imposible predecir, no, mañana nos vamos a calentar tantos grados, no, se proyectan de acuerdo a escenarios y de acuerdo al análisis del pasado. Hay una frase o hay una ley en geología que dice, si conocemos los procesos del pasado, podemos entender de los del presente y proyectarlos del futuro. Les estaba mostrando la imagen pasada de los últimos 400.000 años. Ahora vamos a mirar una imagen mucho más reciente, un zoom a hoy hasta hace más o menos 15.000 años. Ustedes ven esa línea negra, ven una línea rojita, y ven unas líneas azules. Esas líneas en realidad lo que están mostrando es un cambio en la temperatura y específicamente en Groenlandia, en Groenlandia. Entonces vemos cómo ha sido esa temperatura promedio en esa zona desde los últimos 15.000 años hasta hoy. ¿Qué es lo claro? Que hubo un momento hace 15.000 años donde la temperatura promedio era muy baja, hubo un aumento, disminuyó, pero por acá más o menos hay un señor machetazo, véalo acá, lo estoy marcando, este es un corte muy grande, ¿cierto? Aquí hay un clima con una temperatura muy marcada y aquí hay otro mundo, vean la temperatura donde está. Hace aproximadamente, entonces les decía que hace 11.000 años estábamos aquí antes en la era de hielo y luego pasamos a un periodo interglacial en términos generales. Pero si nos vamos a nivel local, vean que cada uno de esos punticos rojitos indica calentamiento y cada uno de esos azulitos indica enfriamiento. O sea, en esos cambios drásticos de la temperatura de 15.000, lo miramos a nivel local, cada 1.000 años, 2.000, 5.000, vemos cambios también. O sea, que no son cambios, no son curvas totalmente homogéneas, sino que tenemos curvas muy fluctuantes, cambios grandes, pero que siguen fluctuando. Entonces miremos en el pasado, cada uno de esos numeritos, ese 1, 2, 3, en realidad se asocia a eventos climáticos muy, muy marcados, como el Younger Dryas, algunos eventos climáticos muy marcados que están registrados de disminuciones o aumento de la temperatura. Entonces partamos de hace 11.000 años, 11.000, 12.000 años entonces. Aumentó la temperatura. Luego, ¿qué pasó por allá hace 8.200? Volvió a disminuir un poquito. Luego volvió a aumentar, volvió a subir, volvió a aumentar, volvió a subir, volvió a aumentar.
Vamos a mirar esta última parte. ¿Y qué vemos en esa última parte? ¿Qué es lo interesante? De que por allá, en el periodo medieval, en el periodo feudal, ustedes que han visto son sociales, no vemos imágenes, no vemos ilustraciones de la gente con ruana, no. Vemos pastizales, vemos trigales, una cantidad de evidencias en pinturas de que estaba haciendo calorcito. Y en términos generales, en el periodo medieval era mucho más caliente de lo que estábamos viviendo actual. Luego, por alrededor de 1800 más o menos, tuvimos una disminución en la temperatura y eso se conoció como la pequeña edad de hielo. En Europa, por ejemplo, que muchas poblaciones viven cerca de los glaciares, cuando hay calentamiento, los glaciares retroceden, entonces les da más espacios a ellos para ubicar sus casas. Pero cuando hay enfriamiento, los glaciares avanzan. Y en esa época, en 1800, hubo muchas afectaciones de desastres producto de todo ese avance del hielo, porque la gente no estaba planificando su territorio de acuerdo a esas condiciones propias que les estaba dando el clima. Entonces, actualmente estamos aquí, en este presente calentamiento global. O sea, que el calentamiento global, para que lo tengamos claro, de acuerdo a la pregunta inicial, es simplemente un pedacito de la curva, un pedacito de la curva que está calentándose. Así como hay calentamiento, también hay enfriamiento global. Actualmente estamos en un proceso de calentamiento. ¿Hasta dónde puede subir? No sabemos. Luego puede bajar. No sabemos. Ahí están las proyecciones, ¿cierto? Pero actualmente estamos en un proceso de calentamiento. Eso en términos generales. Aquí miramos nuevamente los últimos 11.000 años y vemos que estas manchas naranjadas representan, aquí está la temperatura promedio, esta es la temperatura promedio de la Tierra, y vemos entonces cómo en esos últimos 10.000 años ha habido disminución, aumento, disminución, aumento, disminución, aumento, y actualmente nos encontramos en un aumento. ¿Qué tan grande va a ser esta barriguita? No sabemos, no sabemos. Esa es la pregunta y de ahí entonces vamos a seguir conversando al respecto y le vamos a dar respuesta ahorita al profe o a Cristian, no sé si fue un estudiante del profe, respecto a lo que se llama crisis climática, a lo que se llama crisis, a lo que se denomina crisis climática. Entonces, como conclusión, tenemos entonces que las causas naturales, tenemos cambios orbitales y cambios de la radiación de este señor Sol. Cómo este Sol, cuando tiene periodos de explosiones, de mayor actividad, nos puede generar mayor radiación y obviamente eso induce los cambios climáticos. Tenemos entonces fenómenos de excentricidad con ciclos muy grandes de 400.000 o 100.000 años. Tenemos la inclinación del eje de la Tierra y tenemos la velocidad de giro y la dirección de giro que ha cambiado también. ¿Listo? Ya vimos esas causas externas, ahora miremos las causas internas naturales. Y considero de pronto que las causas externas, las que más han inducido en el cambio climático, son los fenómenos de vulcanismo, ¿cierto? Los fenómenos provenientes, obviamente, de la actividad de la Tierra, pero de la superficie, del endógeno, de la parte superficial. Y en este caso es del vulcanismo. Hay algunos volcanes en el mundo que han sido muy activos. Esta actividad está muy relacionada con la tectónica de placas por unas condiciones naturales, obviamente debido a las celdas de convección del manto, velocidad de las placas, pero lo interesante es que han ocurrido erupciones bastante fuertes. ¿Y qué generan estas erupciones en algunos sectores? Cuando los volcanes son muy explosivos, generan una gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Aquí ustedes ven toda esta nube, esa nube ardiente, como se llama, todos estos flujos piroclásticos, ven esta oscuridad que se está viendo acá. Todo esto, aparte de tener metano, aparte de tener CO2, aparte de tener azufre, tiene cenizas volcánicas. ¿Y qué pasa entonces cuando tenemos erupciones volcánicas de semanas, de meses? Esta cantidad de material lo que va a hacer es que es generar una especie de efecto invernadero también. Vamos a inhibir, vamos a cerrar la entrada de los rayos del sol, porque nos encontramos con toda esta masa, con todo este material. Entonces, en los rayos del sol, muchos van a llegar acá, van a rebotar contra esa nube llena de gases, llena de sedimentos, de cenizas, y se va a rebotar. Entonces, ¿qué va a pasar en este sector? Por lo general, en el largo plazo, tiende a enfriarse. Entonces, se generan inviernos muy drásticos. Y luego en el tiempo, eso se va a redistribuir, todo ese CO2 que queda en exceso, entonces va a favorecer el calentamiento. O sea que es algo muy complejo. Pero el ejemplo claro de esto ocurrió en 1800, más o menos a inicios de 1813, 1815,
y Alfinales también, donde ocurrieron varias erupciones volcánicas, específicamente en Indonesia, muy drásticas. La erupción del volcán Tambora, que tal vez es una de las erupciones que ha generado mayor fatalidad. El volcán Krakatoa también en la Indonesia en 1883, uno de los volcanes de las erupciones mejor registradas, en ese caso por los ingleses que tenían obviamente Perdón, colonias. Sí, perdón, John, el profe tiene otra pregunta. claro que sí. Profe, bienvenido. Bueno, gracias por la presentación hasta ahora, John. Y quería pues primero motivarlos a los estudiantes a que pues esto es un tema fundamental y que pues como lo decía John, el cambio climático no es un asunto de ahora, pero particularmente es un asunto que en el tema sociopolítico ha tenido mucha más repercusión. Incluso hoy en las elecciones estadounidenses se habla de este tema y hay un candidato que está como negando el asunto, que es el presidente, y hay otro candidato que es el que hacen política con esto. O sea, es que este asunto del cambio climático se ha metido en las discusiones de todo tipo. Pero yo tenía, aparte de invitarles a los estudiantes a que hagan sus preguntas, una pregunta en particular, John. Estas causas naturales que nos has explicado hasta ahora, así tienen alguna relación mejor con la intervención humana o cuando diferencias causas naturales de las causas, que ya olvidé ahorita la palabra que usaste, antropo no sé qué. Antropia, Em, antrópica, causada por el hombre, exacto. exacto, esas causas antrópicas, ¿tienen alguna relación o son causas que están bien diferenciadas? O sea, si no hubiese humanidad, estas causas naturales igual se desarrollarían. Exactamente. Digamos, las dos son causas independientes que combinadas lo que genera es una aceleración del proceso. Eso es como la conclusión al final. Digamos que tenemos unas causas naturales que si no existieran obviamente los humanos, etcétera, etcétera, nosotros tendríamos un cambio climático, obviamente. Pero las condiciones, lo que estamos haciendo nosotros es acelerando el proceso. Es algo muy similar. Les voy a colocar el ejemplo también un poco extremo, pero claro, tenemos una ladera en San Cristóbal. Esa ladera puede que en el pasado se haya visto afectada por deslizamientos, por movimientos en masa. Mucha lluvia en el pasado, no había humano, eso era un bosque, se generó un deslizamiento, afectó la zona, el suelo fue capaz de regenerarse naturalmente y ya. Sin embargo, ahorita ¿qué hacemos? Ahorita cortamos los taludes, manejamos mal las aguas lluvias, manejamos mal las aguas de las viviendas y entonces una ladera que es susceptible a movimiento en masa la estamos intensificando. O sea que el papel del hombre es más de intensificador, más de detonador. Eso es en realidad lo que está pasando. De igual manera lo podemos entender con el cambio climático. Somos más detonadores. Un proceso que tiene un ciclo geológico lo estamos acelerando. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de material de CO2 que antes estaba enterrando, que la propia Tierra fue capaz de enterrar a manera de carbón, a manera de petróleo, a manera de gas, a manera de sedimentos calcáreos, etcétera. En la propia Tierra, en su regulación, fue capaz de enterrar todo ese CO2. Ahorita lo estamos extrayendo y lo hemos venido extrayendo desde hace 100 años intensamente, entonces estamos cambiando ese equilibrio propio que la Tierra había causado. Pero más adelante lo vamos a concluir y lo que dice el profe es muy cierto para los estudiantes. Ese es un tema de vanguardia. Inclusive ustedes saben que los estudiantes ahorita hay un movimiento que se llama obviamente Fridays for the Future, ¿cierto? Friday, Viernes para el Futuro, liderado por Greta Thunberg, ella es la que habla de crisis climática, ahorita hablamos un poquito de eso, y está liderado por muchachos como ustedes, por jóvenes, por pelados de escuelas, de colegios a nivel mundial. Y gracias a ese ámbito tan mediático, que son muchachos jóvenes peleando, protestando por esta situación climática, es que ha tenido cierta repercusión. Entonces es muy importante que ustedes se envuelvan en el tema y se den cuenta que esto es su futuro, ¿cierto? Y ahorita vamos a hablar de los cambios que tenemos que hacer o de las proyecciones de cambios para que no nos podemos hacer los bobos. Eso es lo que tenemos que apuntar. No nos podemos hacer ajenos a esta situación. Ustedes se han dado cuenta, o por lo menos los que viven en la ciudad, de que ahorita llueve más intenso, hace calor más intenso o hace frío más intenso. Entonces, claramente hay un cambio. Pregúntenle a sus abuelos, a las personas mayores de sus viviendas, de que el clima en la ciudad no era el mismo, no es el mismo de hace 30, 40 años. Ahorita no podemos hablar de la ciudad de la eterna primavera, ahora parece la ciudad del eterno verano para mí, ¿cierto? Primavera, poquito, por lo caliente, pero más adelante volvemos a hablar de eso, ¿cierto?
Le estaba contando la historia de las erupciones volcánicas y su relacionamiento entonces con las causas naturales asociadas al cambio climático. Les decía que por allá en 1800 ocurrió entonces la erupción volcánica en Indonesia, las erupciones muy fuertes, y eso generó unas crisis muy impresionantes. ¿Por qué? Porque esto generó un invierno. Ese invierno fue tan fuerte que dañó todos los cultivos, o sea que durante 2, 3 años la gente en la zona se murió fue de hambre, porque no había cultivos, porque el invierno fue excesivamente fuerte. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una crisis? Ocurren desplazamientos. La famosa crisis de la papa en Irlanda fue ocasionada por todo este cambio climático. Por eso una de las mayores migraciones que se ha dado de Europa hacia Norteamérica, ¿cierto? La mayor población norteamericana, digamos, en su inicio eran descendientes irlandeses, muchos corridos o movidos por esta crisis. O sea que el cambio climático genera desplazamiento. Hay mucha gente que se vio afectada por las inundaciones en 2010, 2011, que más adelante las podemos mencionar, aquí en Colombia, que tuvo que moverse, se vieron afectadas por inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa. Entonces colóquense a pensar, con tantos sacrificios, sus padres, sus abuelos construyen una vivienda, lastimosamente muchas veces por desconocimiento no sabemos cómo son las condiciones de amenaza, de riesgo ante fenómenos geológicos y no solamente geológicos, ante vendavales, ante rayos, o sea, fenómenos hidrometeorológicos, etcétera. Se nos pierde la casa y entonces por eso es importante que ustedes se envuelvan un poquito en el tema para que ustedes puedan retransmitir ese conocimiento, obviamente, a sus mayores. Y ustedes dentro de muy poquito van a tener que tomar la decisión de dónde construir su casa, de dónde irse a vivir, de qué apartamento comprar, de qué vivienda construir. Entonces es muy importante tener en cuenta todas estas condiciones de cambio climático y algo de gestión del riesgo de desastres que más adelante vamos a mirar. Algo muy curioso también con esta erupción volcánica y con esta crisis entonces climática que hubo en 1800 es que, por ejemplo, en Suiza, en esos lagos suizos, el exfrío fue demasiado intenso y se reunieron unos escritores muy, muy famosos. Esos escritores tan famosos se vieron inspirados por ese frío que tuvieron en esa época, por ese excesivo frío, por los días tan corticos. Y ahí fue cuando salieron todas las historias que ahorita disfrutamos. Drácula, por ejemplo, Frankenstein, todos esos escritos son de esa época y es la inspiración de todos estos autores producto de este invierno generado por esta erupción volcánica. O sea que el cambio climático, aparte de generarnos cambios culturales, nos genera obviamente cambios de movilidad, cambios de estilos de vida. Aquí tenemos obviamente un recuento de los volcanes que les decía. Todos hemos escuchado la erupción y la afectación en Pompeya, por ejemplo, en Vesubio. Existen varias zonas en el mundo que tienen posibilidad de generar grandes erupciones volcánicas, como por ejemplo en Roma, la caldera de Yellowstone en Estados Unidos, el lago Rotorua en Nueva Zelanda, el lago Taupo en Nueva Zelanda también. Es cierto, hay varias zonas donde pueden generar vulcanismo muy notorio por varios días o por varios meses que con seguridad puede generar afectación en el clima. Ahora entonces, ya hablamos de esas causas naturales al cambio climático, ¿cierto? Ahora vamos a ver entonces cómo entonces el CO2 en la atmósfera puede condicionar directamente en el cambio del clima. Y aquí hay una afirmación muy importante y es que el espesor de nuestra atmósfera y la concentración de los gases influye directamente proporcional al cambio del clima. O sea, que entre más CO2 tengamos, más caliente va a ser. O sea, entre más CO2 tengamos producto de erupciones volcánicas por efectos naturales, o entre más CO2 tengamos porque nosotros lo estemos sacando y quemándolo, y generando gases de efecto invernadero, entre más CO2, mayor aumento de la temperatura. Y el ejemplo de eso es mirar nuestros planetas vecinos. Pues podemos mirar a Marte, por ejemplo, en donde la temperatura promedio de la Tierra, de la superficie de Marte es de menos 50 grados, es muy frío. Y segundo, no hay atmósfera, que todo el CO2 está en la superficie. O sea, debido al debilitamiento del campo magnético de Marte, se perdió la atmósfera. Al perderse la atmósfera, ya no hubo quien me retuviera ese calorcito, no hubo quien me retuviera ese CO2. Por ende, Marte, al no tener CO2, es muy frío. Y vamos al otro extremo de un planeta gaseoso, donde entonces tenemos en Venus, donde el 96% de la atmósfera está compuesta por CO2. 96% de la atmósfera.
Por eso la temperatura promedio es de 420 grados centígrados. O sea, es una relación directa entre más CO2, mayor temperatura. Nosotros, vean, solamente tenemos un 0.03% de composición en nuestra atmósfera de CO2. Muy poquito, uno pensaría. Pero este porcentaje tan pequeñito más la suma de los otros gases condiciona entonces que la temperatura promedio de la Tierra sea 15 grados. Si aumentamos esto, ese 0.03% de CO2, obviamente vamos a aumentar la temperatura. Ahora hablemos entonces de las causas antrópicas. Hablamos de las naturales, hablamos de unas naturales externas y unas naturales internas que hacen parte de un ciclo geológico. Y ahora, ¿cuál es el papel del hombre entonces? Y el papel del hombre está enfocado netamente en la emisión de gases de efecto invernadero por nuestro desarrollo, por cómo vivimos, nuestras industrias, cuando nos montamos en una moto, en un carro. Todos, en términos generales, aportamos un granito de CO2 a la atmósfera. Cuando ustedes miren a la atmósfera, cuando ustedes miren hacia el cielo, sepan que cada uno tiene un poquitico de CO2, del cual ustedes son responsables, del cual yo soy responsable. Cuando prendo el agua caliente para el gas, cuando me monto en un carro de gasolina, cuando tomo un vuelo, cuando me como algo que tuvo un proceso industrial asociado, o sea, toda nuestra industrialización genera algo que se llama la huella de carbono. Esa huella de carbono es el porcentaje, nuestro CO2, producto de nuestras acciones diarias. Nosotros diariamente nos bañamos con agüita caliente, consumimos energía, consumimos electrodomésticos. Detrás de todo eso hubo un gasto de CO2, el cual ahorita está en la atmósfera y diario seguimos emitiendo. O sea que tenemos responsabilidad. Entonces, dentro de las causas antrópicas, la principal se asocia a eso y genera algo que conocemos como el efecto invernadero. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de entrar a un cultivo de tomates o entrar a un cultivo o entrar a una floristería. Esas floristerías por lo general tienen un techo y el techo son plásticos. Cuando entra la radiación a ese plástico en realidad lo que hace es que la luz se refleja, se refracta, golpea luego contra el suelo, rebota otra vez contra el plástico obviamente retiene un poquito, otra se escapa, pero vuelve a rebotar. O sea, esa radiación, que es una onda, el plástico lo que me genera es una barrera. O sea, todo el calor que entra, toda la luz que entra, mucha se queda adentro, no es capaz de escapar debido a ese plástico. Ese fenómeno que se llama invernadero, que lo conocemos y que es demasiado útil para los cultivos de tomate y las flores, nosotros lo tenemos a nivel planeta. Y a nivel planeta lo tenemos es con esta capa de CO2. Esta capa de CO2 funciona igualitico que ese plástico que les contaba. Entra el sol, entra la radiación solar, esa radiación solar mucha es absorbida por la propia superficie de la Tierra, por el sol, mucha rebota contra nuevamente la atmósfera, rebota contra esa capa de CO2, otra se devuelve, otra sale, y ese proceso, esa evolución de esa radiación lo que hace es que cada vez tengamos más calor. Por eso es tan notorio cuando ustedes muchas veces está haciendo mucho frío, ustedes miran al cielo y ustedes ven, no hay nubes. Las nubes son las reguladoras de nuestro clima. Por eso en un desierto podemos tener en el día 50 grados centígrados y en la noche podemos bajar a menos tantos grados centígrados. ¿Por qué? No hay nubes. Al no tener nubes, obviamente no hay vapor de agua, que también influye en el efecto invernadero, no hay CO2 y no están los otros gases. O sea que el efecto invernadero en realidad influye mucho. O sea, nosotros somos responsables, todos somos responsables debido a nuestro estilo de vida, a nuestro consumo, la emisión de los carros, de las industrias, la tala de bosques para el aumento de de la frontera agrícola. Muchas veces queremos vivir en una zona, en un bosque, entonces talamos el bosque, consumimos plástico en exceso. Tenemos una cantidad de acciones que lo que está haciendo es que cada vez haya más gases de efecto invernadero. Y aquí entramos entonces a lo que, para responderle al profesor, lo que llamamos crisis climática. Hay una visión en todo este cambio climático que dice que actualmente estamos en una crisis. Pero ¿qué significa la palabra crisis? La palabra crisis en realidad es muy bonita, porque la palabra crisis nosotros la vemos como algo malo. Nosotros vemos la palabra crisis como un problema crítico, como algo que ya estamos embalados, estamos en las últimas. Pero la epistemología de la palabra crisis en realidad significa oportunidad.
O sea, la crisis nos pone en una Y, donde tomemos la decisión, es el momento de tomar una decisión, o cambiamos el estilo de vida, cambiamos nuestro consumo de recursos, o afectamos, o sea, cambiamos positivamente o seguimos igual para seguirnos afectándonos con el clima. O sea que toda crisis en realidad es una oportunidad. Entonces, la crisis climática que estamos viendo ahorita es que existen proyecciones que más adelante la vamos a mirar de que nos estamos calentando, de que aquí a 100 años nos vamos a calentar, de que se prevé un aumento más o menos de 2 a 3 grados en promedio de la temperatura de la Tierra, en Colombia también, y eso obviamente va a significar una cantidad de afectaciones. Pero como les decía, hay muchos gases y dentro de todos esos gases de efecto invernadero, no solamente tenemos el dióxido de carbono, que es el mayor de 75%, sino que también tenemos a estas vaquitas. Todas las heces fecales de estas vaquitas generan demasiado metano y el metano también es obviamente uno de los principales gases asociados al efecto invernadero. Aquí en Colombia somos muy pocos productivos, tenemos hectáreas de las hectáreas en pastizales para meter 3 vacas, ¿cierto? Estoy obviamente siendo muy exagerado, pero no somos muy eficientes. Entonces hay que tratar de que nuestro sistema productivo sea mucho más eficiente, que utilicemos menos terreno, pero mayor capacidad de alimentaria para mayor desarrollo de la capacidad alimentaria para nosotros. Por cultura comemos carne, está muy bien. Ahorita hay muchas visiones de que no comamos carne y eso. Sin embargo, eso es muy respetable y eso es muy personal. Sin embargo, tiene que haber cambios. Y los cambios no pueden ser inducidos, no pueden ser sobreimpuestos, perdón. No pueden ser netamente sobreimpuestos, sino que cambios individuales de a poquito. Nosotros no podemos exigirle a nuestros padres, por ejemplo, de que dejen de comer carne un día para otro. No. O no podemos decirles a ellos de que no pidan plástico a la tienda de un día para otro, no tenemos que ir educándolos y educándonos también nosotros. Madre, ¿por qué no llevamos una bolsita de tela a mercar? ¿O por qué no cuando vamos a mercar a N supermercado, por qué no llevamos el carrito o nos llevamos las maletas? Así ahorramos muchas bolsas de plástico. ¿O por qué no utilizamos todo ese plástico y las metemos en estos tarritos de gaseosa para que se pueda construir madera plástica, etcétera, etcétera? Es con pequeñas acciones en realidad hacemos el cambio, ahí es donde está la clave. Como les decía entonces, tenemos ese efecto invernadero, no se nos olviden que de toda esta capa de CO2 tenemos un pedacito, nuestra huella de carbono, y la respuesta entonces es nosotros cómo estamos contribuyendo para reducir esa huella de carbono. ¿Cómo estamos contribuyendo? ¿Qué actividades, por ejemplo, se pueden hacer desde la ciudad? Tomamos transporte público, utilizamos las bicicletas, tomamos el metro, el transporte eléctrico, ¿cierto? Digamos que las ciudades en la actualidad, bajo sus políticas, están volviendo ciudades resilientes, o sea, ciudades que se están adaptando al cambio climático, pero no es una responsabilidad propia de los políticos, de los administradores, sino también de nosotros. Es cómo favorecemos, cómo utilizamos esos vehículos eléctricos, cuánto caminamos. Muchas veces somos muy perezosos y preferimos entonces tomar un taxi, tomar el bus para una caminadita corta. Entonces la invitación a que reduzcamos el porcentaje que cada uno tiene cuando mire arriba al cielo de CO2. ¿Listo? Entonces digamos que esas proyecciones entonces tenemos, para retomar un poquito, no sé si hay preguntas ahorita y tienen preguntas, creo que es el momento para que de Sí, pronto, profe, dale, claro que sí. por acá nos pregunta, tenemos que evaluar esas prácticas cotidianas, dividir nuestra huella, usar más transporte público limpio, compartir el carro quienes lo tienen, cuestionarnos de qué nos alimentamos, pero además de esto, exigir compromiso ambiental del Estado con sus prácticas y normas. Excelente observación, y ahí es donde está la invitación. Muchos de ustedes, no sé si de pronto no será de ustedes, muchachos, pero muchos de ustedes pueden estar próximos o dentro de unos años a tener 18 años. O sea que ustedes en sus manos van a tener la capacidad de decisión, ustedes van a votar. Todos los partidos políticos, independientemente del que sea, todos tienen visiones respecto al cambio climático, todos tienen políticas. Entonces es muy importante que ustedes se asesoren, pregunten, que no dejen este tema en el aire. Este tema es condicionante y se van a dar cuenta que es un tema que va a estar cuando sale de gobernaciones, de presidencia, de elecciones presidenciales, de elecciones de alcaldes. Pero es muy importante que ustedes estén al tanto de eso cuando tomen la decisión. No solamente es por la cara bonita del político o la política, tiene que ser en realidad por lo que dice el profe, por el compromiso real de los políticos para atender este cambio climático. Y él colocaba el ejemplo de lo que se ve en Estados Unidos ahorita.
En Estados Unidos ahorita hay un presidente que es negacionista, que tiene obviamente unos intereses, son respetables sus visiones, y hay otro presidente que sí cree. Entonces es muy importante, digamos, tener sustento en las ideas. Cualquier lado que ustedes tomen, creo en el cambio climático generado por el hombre, natural o no creo en él, tiene que estar sustentado no en cadenas de WhatsApp, no tiene que estar sustentado en lo que veamos en las cadenas de lo que se comparte en Facebook, tiene que estar sustentado en estudios científicos. Y la invitación a que ustedes aprendan y valoren la información científica, la información que ustedes pueden obtener de un científico. No es lo mismo la información que brindan de pronto en las noticias, que puede ser muy buena, pero muy corta, a la información propia científica que ustedes en el colegio se pueden ir tomando, pueden ir consultando. Ahorita tenemos acceso libre a la información, pero hay información real, información buena, información no tan buena. Entonces, les contaba, sí, tenía una pregunta, ¿cierto? Sí, pues más que todo como preguntarles algo a los estudiantes es lo siguiente, algo que dijiste muy importante, el tema también de esas prácticas y demás, es quiénes en sus casas, pues yo llego a la institución hace muy poco realmente, entonces no conozco muy bien los estudiantes, pero quiénes en sus casas o viven en veredas tienen algún tipo de huerta, cultivan algo en sus familias, quiénes de ustedes chicos, de los que están aquí presentes. Alejandra, Alejandro, Ángelo, ¿quiénes tienen huerta? Prendan el micrófono y cuéntenos. Si tienen o Yo, no profe. tienen. Profe, No, ¿Quién? Andrés Bueno, Felipe. Andrés y Felipe. ¿Y Ángelo qué Arango. cultivan en tu casa? Pues yo vivo en Travesías y entonces se cultiva mucho la cebolla y el cilantro. Y Ya. pues ¿Y mis hijos tienen una también huerta con más tienen, productos aparte de esos? sí, la lechuga también hay veces y ya. No es como lo que mejor se da. Listo, Andrés, gracias. ¿Quién más? Parte de Profe, en mi Andrés, casa, en tu casa. ¿Y qué tienen en tu casa, Ángelo? pues de por sí tampoco es así como una huerta grandísima, pero ahí se cultivan cebolla, cilantro, hierbabuena y también hay un palo de aguacates. Entonces, tío, Ujú. como todo. Qué bueno. Bueno, ¿alguien más de pronto? Creo que Mariana también había encendido el micrófono. Bueno, ¿por qué quería como hacerles esta pregunta? Porque ustedes viven en un territorio privilegiado, digamos, que es una zona rural dentro de una ciudad, una urbe que a medida que ha venido creciendo, se ha comido un poco ese territorio rural, o sea, le ha quitado espacio a la producción de alimentos. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad cercana de tener en la mesa, comerse lo que está produciendo ahí al lado, ahí mismo en su casa, pues eso también va contribuyendo a que el alimento no venga de otro país, de que ese transporte no tenga emisiones de gases, de que tengas digamos, una soberanía y una seguridad garantizada. Y eso también, muchachos, es muy importante y por eso también pensarse el lugar de donde se vive, un corregimiento como San Cristóbal, que todavía tiene mucha producción alimentaria, pues también contribuye a esto que John está explicando y quería pues como hacer esa mención para que ustedes en ese proceso de crecimiento no abandonen esas prácticas que sus padres y abuelos también están desarrollando. Era eso, John. Profe, muchas gracias. Es demasiado importante lo de las huertas, ¿cierto? De tratar de ser autosostenibles, de esa visión. Yo creo que ahorita tiene mucha tendencia y ustedes que tienen la oportunidad del espacio en el territorio y como les decía el profe, de esa herencia de sus ancestros, es no dejarla perder. Para retomar entonces, como lo del cambio climático, ¿cierto? Entonces hay unas causas naturales, externas, unas causas internas, hay unas causas antrópicas, esos cambios climáticos, ¿cierto? Causas antrópicas, causas naturales, y hablamos de que el calentamiento global se asociaba específicamente a ese pedacito en la curva cuando nos estábamos calentando y el enfriamiento global cuando nos estamos enfriando. Ahora hablemos de la variabilidad climática. ¿Qué es variabilidad climática? En términos generales, variabilidad climática es son fenómenos del clima propios de la Tierra, ¿cierto? Propios del clima normal que tenemos. O sea, nuestras condiciones de precipitación, nuestras condiciones de humedad, de sequía, etcétera, las cuales están ligadas netamente a las corrientes
atmosféricas y las corrientes oceánicas. O sea, el clima en la Tierra depende 100% de las corrientes marinas. O sea, el mar no es algo estático, no es un lago. Debajo del mar tenemos corrientes, tenemos ríos que van transportando aguas calientes, llevando aguas frías, y esa distribución genera obviamente unos cambios de la presión atmosférica y con ello genera unas corrientes atmosféricas que van induciendo el clima. Pero entonces esa variabilidad climática, los fenómenos más conocidos que tenemos es el famoso fenómeno de la niña o el fenómeno del niño. Tenemos entonces de que el océano Pacífico, que toda esa masa de agua tan grande y esas corrientes que se dan dentro de ese océano condicionan el clima de la Tierra. Entonces la variabilidad climática se asocia entonces a esos fenómenos climáticos normales, las lluvias, las sequías, que son más intensos en la actualidad. O sea, si sabíamos que en diciembre y en enero teníamos un pequeño veranillo, una temporada seca, esa temporada seca va a tender a ser mucho más fuerte. Si ahorita en esta época que estemos nuevamente en una temporada de lluvias, esas lluvias van a ser mucho más intensas. Esos dos fenómenos, el niño y la niña, son muy característicos, ¿cierto? ¿Por qué se dan? Por los cambios de temperatura en el Océano Pacífico. El Océano Pacífico, por lo general, en términos normales o en condiciones normales, perdón, se encuentra frío, ¿cierto? Aquí en la costa de Sudamérica, esto es Panamá, por acá es Colombia, en toda esta zona del Océano Pacífico se encuentra frío, es frío. En esas condiciones frías, obviamente, tenemos una alta pesca en el Perú, tenemos unas condiciones de alta precipitación en el Chocó, y así digamos que son nuestras condiciones naturales. Pero ¿qué pasa entonces cuando eso cambia? ¿Qué pasa cuando está mucho más frío de lo normal? Ese exceso frío, obviamente, del Océano Pacífico va a generar un cambio en la atmósfera, en las presiones atmosféricas, y lo que va a generar es mayor humedad, o sea que vamos a tener mucha más lluvia. Esa lluvia, ese exceso de lluvia se conoce como la niña. Cuando tenemos un aumento de la temperatura de ese Pacífico, esa humedad se nos va a ir y lo que vamos a tener es una sequía. Entonces, lo interesante es que este niño y niña también son cíclicos. Algunos meteorólogos o climatólogos dicen que ocurría más o menos hace 7 años, que cada 7 años, perdón, o sea que cada un ciclo de 7 años tenemos un niño, luego una niña, o 2 niños, una niña, también es cíclico. Debido al cambio climático, o sea, a esos cambios naturales, inducidos y acelerados por el hombre, esa ciclicidad, estos fenómenos del niño y la niña, que es variabilidad climática, ya no tienen la misma ciclicidad. En el 2010-2011 tuvimos un fuerte fenómeno de la niña. Ese fenómeno de la niña generó precipitaciones muy intensas en esos 2 años, lo cual generó inundaciones, movimientos en masa, y ha sido catalogado uno de los peores desastres en la historia de Colombia. De igual manera, por allá en el 92, por ejemplo, hubo un fenómeno del niño. Muchos de ustedes tal vez no habían nacido, pero entonces hubo una sequía muy notoria. Esa sequía que generó que todos los embalses, desde donde nosotros producimos la energía eléctrica, se estaban bajando. ¿Qué pasó? Tuvimos que hacer razonamiento eléctrico. Ese razonamiento eléctrico generó un cambio de la hora, la gente tuvo que madrugar más, la famosa hora de Gaviria. Hubo muchos problemas relacionados en la industria porque no había electricidad, ¿cierto? No había electricidad debido a la sequía. Entonces, ahorita en la actualidad, no sé si ustedes se han dado cuenta, algunas de las proyecciones del IDEAN, que es el instituto que en realidad está estudiando el clima en Colombia, y el organismo estatal que es el encargado del clima en Colombia, está previendo que en estos meses vamos a tener una niña, o sea, vamos a tener más lluvias de lo normal, para que entonces estemos preparados. Cuando tenemos sequía, ¿cómo nos preparamos? Guardando agua, apagando el foco, tratando de hacer acciones en pro de la reducción de la energía. Y cuando tenemos una niña, exceso de lluvia, ¿qué tenemos que hacer? Cuidado con las quebradas, ¿cierto? Las quebradas en la actualidad se encuentran instrumentadas. Muchas de las quebradas donde ustedes viven tienen unos niveles. Esos niveles son instalados por el área metropolitana del Valle de Aburrá. Esos niveles favorecen entonces la generación de alertas tempranas, o sea que se pueda dar aviso de que viene una creciente, o como la gente la llama, de que viene una avalancha, que técnicamente se llaman avenidas torrenciales. Entonces es muy importante que ustedes conozcan todo eso relacionado, ¿cierto? Por ejemplo, que puedan estar pendientes de los anuncios del CIATA, los anuncios que hace el DAGRE de la Alcaldía de Medellín respecto a alertas tempranas de movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales. Y todo eso, todas esas lluvias, todos esos cambios son dados principalmente por variabilidad climática.
Aquí vemos un ejemplo entonces de cómo se cambia en el Océano Pacífico. Aquí tenemos América del Sur, tenemos el sudeste asiático, específicamente Indonesia. Ese cambio de la temperatura de frío a cálido, etcétera, genera entonces unos cambios en las direcciones del viento, genera unos cambios en la circulación atmosférica y por ende lo que hace es llevarse o traerse la humedad. Aquí vemos, por ejemplo, cómo entonces esa variabilidad climática nos ha hecho entonces que en los últimos meses, en los últimos años, cada vez vayamos rompiendo el récord. ¿De qué? De que estamos cada vez, de que se rompió el récord de temperatura en California, de que ha sido el año más caliente en Colombia, de que ha sido el año más caliente en Sudáfrica. Cada año estamos teniendo drásticos o estamos rompiendo récords respecto a la temperatura. Y no solamente respecto a calor, no solamente respecto a aumento de la temperatura, sino también en disminución. Hemos visto cómo unas nevadas muy drásticas se han presentado y cómo, por ejemplo, se han presentado unos huracanes o unas tormentas tropicales bastante fuertes, todas inducidas o generadas por variabilidad climática que está condicionado, ligado al cambio climático, obviamente de origen natural, pero acelerado e inducido por el hombre. Ahora, hablemos de la crisis climática, de lo que el profe nos preguntaba. ¿Por qué crisis climática? Porque con base en todos los estudios del pasado del clima, todas estas imágenes los que están mostrando son distribuciones de la probabilidad. O sea, qué tan certero es esa proyección que estoy haciendo. Y aquí vemos entonces imágenes a 2020 y 2090 a 2090, de 2020 a 2030 y 2090 a 2100 más o menos. En todos los escenarios, ¿cuál es el que vemos? Aquí tenemos la grafiquita de la temperatura. Entre más rojito más moradito, estamos viendo un aumento drástico en la temperatura. O sea, ahorita 10 años al 2030 y ahorita 70 años, a 80 años, perdón, al 2100, vamos a tener un aumento significativo de la temperatura. ¿Y específicamente en dónde? En los polos y en el mar. Y ya saben lo que pasa cuando cuando cambia la temperatura del mar. Entonces va a haber mayor variabilidad climática. O sea, ¿por qué estamos en crisis climática? Porque todos los escenarios, todas las proyecciones están dando cuenta de que tenemos un aumento de la temperatura en algunas zonas, también obviamente una disminución, o sea, ese aumento de la temperatura del océano va a hacer que llueva más en otras zonas y va a hacer que haya más sequía en otras. Eso es variabilidad climática, eso es crisis climática. ¿Por qué? Porque esa crisis climática, todos esos cambios en el clima se ven reflejados en la extinción. Hay especies, especialmente las marinas, que son muy susceptibles a los cambios pequeñitos en la salinidad y en la temperatura del mar. Cualquier cambio que ustedes hagan en la temperatura o en la salinidad de un coral lo mata. Entonces tenemos una nueva extinción, estamos bajo la nueva extinción o la sexta extinción. Y eso es lo que conocemos crisis climática, es que están muriendo nuestras especies. Solamente en los últimos 100 años, desde 1900 hasta más o menos hoy, tenemos que se han perdido 396 especies de vertebrados, mamíferos, pájaros, reptiles. O sea que estamos perdiendo nuestra biodiversidad. Y ustedes saben que Colombia es catalogado el segundo país más biodiverso. Obviamente nosotros vamos a sufrir más esas consecuencias, especialmente en nuestra Amazonía y especialmente en nuestros océanos. Estamos perdiendo nuestras especies. Entonces, para concluir esta parte, muchachos, independientemente de las causas o las visiones, es claro que la temperatura en el siglo XX de la Tierra, en el siglo XX, ha aumentado por lo menos 0.6 grados centígrados. 0.6 grados centígrados. Ahora miremos el caso específico de Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? Esta imagen lo que relaciona es el área, o sea, área, y aquí abajo el tiempo. Y cada uno de esos está mostrando cómo ha sido el área de la cobertura de los nevados en Colombia. Tenemos la Sierra Nevada del Cocuy en la Cordillera Oriental, la Sierra Nevada de Santa Marta, Nevado del Ruiz, Huila, Santa Isabel y Tolima. Vemos que hacia 1960 todos tenían aproximadamente, digamos, el Cocuy 40, estos nevados 20, etcétera. Pero ha habido una drástica disminución de todos a hoy. Han perdido más de la mitad de su área producto del calentamiento. Y los registros en Colombia es que desde 1971 al 2015 la temperatura en Colombia ha aumentado casi 1 grado en promedio. Eso es demasiado. Y eso obviamente inducido ¿a qué? A que teníamos una Sierra Nevada del Cocuy súper completa. Aquí vemos toda esta imagen blanca donde teníamos todos estos casquetes de hielo
conectados, unidos, grandes, a lo que tenemos en 2016. Las imágenes de hoy son mucho más drásticas. Tenemos solamente pedacitos. Y hay muchas ciudades de Colombia que dependen de este recurso hídrico, dependen de estas aguas. O sea, al derretirse, al fundirse todo este hielo que tenemos en los nevados, ¿cuál va a ser entonces el sustento en términos de recurso hídrico de todas las poblaciones, de muchas poblaciones del país? ¿Qué hacemos ante eso? ¿Colocarnos a llorar? ¿Movernos? No, la clave es la adaptación entonces. ¿Cómo hacemos entonces para generar medidas, acciones en pro de garantizar la recuperación y protección de este recurso y de adaptarnos, de buscar otras fuentes de agua? Hay agua subterránea. Toda esta agua que se funde no se va a perder, no se va a evaporar. Hay un ciclo del agua, mucha entonces está de manera subterránea, entonces tenemos que explorar esas nuevas maneras de acceso a los recursos. Tenemos que adaptarnos al cambio climático. Nos damos cuenta que a nivel Colombia tenemos más o menos que producimos que el 59% de las emisiones que se producen en Colombia se producen en la región andina, donde Antioquia es el que produce más emisiones debido obviamente a nuestro desarrollo, a nuestra industria. Pero también hay que realzar, mostrar de que Antioquia, específicamente en Medellín, tal vez es de las ciudades que más acciones hace para compensar todas esas emisiones. Transportes eléctricos, ciclorrutas, senderos, todo en pro de reducir esa huella de carbono. Y vemos en esta otra imagen que de todas estas toneladas de CO2 que nosotros estamos generando, la mayoría están dadas por el cambio del uso del suelo y por la deforestación. Vemos cómo la deforestación está en realidad generando el mayor aporte de CO2 a nuestra atmósfera. O sea, nuestro problema no es la industria, nuestro problema crítico no son los carros, nuestro problema es que estamos acabando con nuestros bosques. Obviamente los carros, obviamente la industria también generan muchas emisiones, claro, John, pero el problema principal son los bosques. Sí, cuéntame, claro que sí. Alejandra Álvarez. En la variabilidad climática de la Niña puede ocurrir un pequeño tsunami o fuertes vientos en las zonas costeras. Muy buena pregunta. Como tal, los tsunamis son causados principalmente por la ocurrencia de sismos. Ocurren sismos, terremotos en el mar, o sea, en la superficie, en la corteza oceánica, o sea, debajo del agua tenemos tierra, esa tierra se mueve y eso me genera los tsunamis. Los tsunamis también pueden ser causados por impactos, o sea, tenemos un lago, cae un movimiento en masa, una roca muy grande y eso genera obviamente una ola. De que ese cambio, de que la variabilidad climática genere pequeños tsunamis, no, pero sí genera huracanes, genera tormentas, genera ciclones y todos estos fenómenos hidrometeorológicos sí generan obviamente cambios de oleaje, aumentos del nivel del mar, cambios en la marea, etc. O sea que sí los puede generar. Pero más la variabilidad climática, hay cambios específicos en el oleaje, ¿listo? No sé si hay otra pregunta al respecto. Sí, yo tengo otra preguntita. Claro que sí. De las gráficas que estabas mostrando ahorita, no me acuerdo si era la Nevada del Cucuy, se está desapareciendo exactamente. Pero mira que en la estadística también dice que la Sierra Nevada está muy baja. ¿Puede ocurrir lo mismo que la Nevada del Cucuy o no? ¿A qué te refieres con la nevada está muy baja? Si tú te das cuenta, todos estos gráficos, mira, por ejemplo, la Sierra Nevada del Cocuy en el 60 tenía 40 kilómetros cuadrados. La Sierra Nevada tenía 20. El Nevado del Ruiz y el Nevado del Huila alrededor de 15, 20. Y esos otros, Volcán Santa Isabel y Tolima, tenían entre 5 y 10. Eso era lo que tenían de hielo, más o menos de área en el 60. Y mira que todos, al hoy, a 2010, 2020, si hacemos una proyección de estas líneas, mira que todos han disminuido en más del 50% su área. O sea, el Cocuy tenía 40 kilómetros cuadrados y hoy tiene menos de 20, o sea, menos de la mitad, tiene casi 14, 15. Lo mismo entonces tenemos de todos los nevados y la Sierra Nevada. Tenían 20 y vea que ya lo tenemos por debajo de 10. O sea, que desde el 60 hemos reducido más del 50% de esas áreas y es algo generalizado en todos los nevados de Colombia.
No sé si Ok, con eso respondo a tu pregunta. sí, sí es, por ahí voy, sino que es que mira que la Sierra Nevada del Cocuy está súper baja, o sea, es casi toda, pues como el hielo se ha desaparecido, o la nieve. Exacto. Y mira que la Sierra Nevada de Santa Marta está en un puesto, en un 20 cerca, y ya está por ahí en un Por 11, aquí. o en un, pues Exacto, no, y en por un debajo, 9. exacto, aquí por debajo de 10, exacto. Ajá, exacto. Entonces mira que está disminuyendo, igual que la Nevada del Cucuy, está disminuyendo mucho, drásticamente. Exacto. Entonces los dos, o sea, las dos sierras nevadas que tiene Colombia pueden desaparecer muy pronto si no hacemos algo urgente. Eso es lo que me quiere hacer explicar. Exactamente, y no es muy claro. Lo que es claro, les digo la verdad, ya las proyecciones están, nos quedan más o menos 10, 20 años para que se desaparezcan nuestros nevados, ¿cierto? Lastimosamente, los cambios ahorita en el corto plazo no van a generar que esto cambie, ¿cierto? Nuestros nevados van a desaparecer. La cuestión entonces, ya sabemos que van a desaparecer, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que adaptarnos. Todos están desapareciendo al mismo ritmo, unos más acelerados que otros, pero tú tienes razón, todos van a desaparecer. Pero entonces, ¿qué hacemos, cierto? Ahí es donde está la clave, cómo nos adaptamos a eso. Y yo creo que ahorita, más adelante, en un video les muestro más o menos el concepto de adaptación al cambio climático. Aquí les muestro otras imágenes al respecto de cambios entonces de como las proyecciones de la temperatura, y en términos generales vemos que las proyecciones más conservadoras dicen que va a haber un aumento de más o menos 1 grado, de 0,85 grados centígrados en el Caribe y 1,2 en el Pacífico, y que en la superficie de la Tierra, más o menos a nivel anual, vamos a aumentar 1,5 grados en más o menos 50 años. Y en 80 años el aumento va a ser mucho más drástico, de más o menos 2 grados en la superficie y 1,5 grados a 2 grados en los océanos, más o menos. Y lo interesante es esto, de que no necesariamente, ahí es donde está la clave de la variabilidad climática, de que no necesariamente todas las zonas se van a secar. No significa que en todas las zonas va a haber sequía, no. En unas zonas va a haber mucha lluvia, va a haber un exceso de la lluvia. Y en términos generales, la disminución de la precipitación en el país va a ser de 32%. Pero en algunos sectores va a haber un aumento de esa precipitación. O sea, esa precipitación que antes estaba más distribuida a nivel país va a disminuir, pero va a haber un aumento drástico en algunas zonas. O sea, unas zonas que no llovía tanto va a empezar a llover más. Y en esas zonas que llovían puede que empiece a secarse más. O sea que más o menos esa precipitación disminuye de manera general, pero puede haber aumentos locales. ¿Tenemos alguna duda con esto, muchachos, al respecto del clima? ¿O ya podemos pasar entonces al tema de los desastres y la gestión del riesgo? Profe, yo tengo una pregunta, Claro que sí. sino que pues en un video sobre el cambio climático yo vi que la proyección, no sé si era como para el 50, pues 2050 o 2100, no me acuerdo bien, que si seguíamos al ritmo actual, se iban a derretir pues la Antártida y todo eso, se iban a derretir los casquetes polares y que toda esa agua iba a ser como que parte de Centroamérica y Suramérica quedara bajo el agua. ¿Qué tan cierto es eso? Tan extremo no, tan extremo de que todo Sudamérica y todo Panamá se va a quedar inundado, no. Pero sí es cierto que todas las ciudades costeras se van a ver afectadas, porque el nivel del mar puede aumentar 1 o 2 metros. Eso sí es cierto. Entonces, si tú te colocas a pensar, los que de pronto han tenido la oportunidad de ir a Cartagena, Santa Marta, Moñitos, a todas estas ciudades costeras de Colombia, nos damos cuenta que hay muchas a nivel del mar. O sea, colóquese a pensar donde suba el agua 50 centímetros, donde suba 1 metro, las inunda todas. De que se vaya a inundar todo Centroamérica, no. Pero de que sí va a haber afectación en todas nuestras ciudades, eso sí es cierto. Entonces todas las ciudades tienen que replanificarse. Así como vemos ahorita de que hay muchas viviendas construidas al borde de la quebrada La Iguaná, por ejemplo, y que tal vez la gente dice, no, esa quebrada nunca se ha crecido, eso no ha pasado nada aquí. Con la variabilidad climática saben que vamos a tener más lluvia, entonces es posible que esas zonas que antes no se inundaban se inunden. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Proyectos como lo que está haciendo ahorita entonces la alcaldía de identificación de esas áreas de riesgo. ¿Para qué? Para que la gente se prepare por si tienen que reubicar zonas, se reubiquen las zonas, o por si tienen que hacer obras
como jarillones, como diques, como otro tipo de obras para manejar esas inundaciones o avenidas torrenciales se hagan. Para eso para eso es este conocimiento, para adaptarnos. Entonces, las ciudades obviamente se van a ver afectadas por el aumento del nivel del mar. Entonces, ¿qué tienen que hacer las administraciones locales? Prepararse. ¿Qué tienen que hacer a nivel nacional? Tienen que destinar recursos para hacer proyectos como los que lo que Marisabel les estaba contando. ¿Tenemos otra pregunta? Señor, tengo una pregunta. Por ejemplo, en Hawái, los volcanes cuando entran en erupción, la magma baja al fondo marítimo. ¿Eso tiene alguna consecuencia en el cambio climático o en los mares? Es muy interesante. Te invito a que estudies geología para que veas la diferencia. Es muy bonito. Los magmas tienen diferentes composiciones. O sea, no todas las lavas o los magmas a profundidad, lava cuando está en superficie. Pero todos esos materiales volcánicos no tienen la misma composición. El de Hawái, que ustedes conocen, por lo general es muy rico en hierro y muy rico en magnesio. Y es muy denso. Y así ustedes no lo crean, es demasiado fluido. O sea, no es viscoso. Así ustedes lo vean como una masa viscosa, no es viscoso. Es demasiado fluido. Entonces, por eso es tan clara ese tipo de erupciones volcánicas que llamamos erupciones efusivas. Ustedes ven la erupción del volcán en Hawái, él fluye por las laderas, con seguridad genera afectaciones y llega al mar y se funde la roca, con seguridad se genera mucho CO2, claro, y eso también induce un poquito al cambio climático. Pero los más peligrosos son los volcanes que no son ricos en hierro y no son ricos en hierro y magnesio, sino ricos en sílice y aluminio. O sea, que no generan esas lavas negras, sino que esas lavas más blancuzcas, más grisáceas, porque son muy viscosos, no fluyen, son una masa estática quieta. Por eso los volcanes en Centroamérica, en Suramérica, en Japón, no, ustedes no los ven así, sino que los ven explotando, generan esas explosiones grandísimas. Entonces, esos volcanes son mucho más peligrosos porque son explosivos y porque generan mucho más CO2. El de Hawái es el ejemplo más claro de cómo ese vulcanismo, obviamente, aunque genera mucho CO2, no genera tanta afectación en comparación a Ruiz, a un Galeras, a un volcán del fuego en Guatemala, entonces volcanes, o como los volcanes italianos, como el Vesubio, como el Etna, etcétera, porque tienen otra composición. O sea, de acuerdo a la composición química, tienen un comportamiento relacionado de viscosidad y densidad. Espero ahí te pueda haber dado respuesta a tu pregunta. Bueno, si tienen otra pregunta, bien pueda interrúmpame. Ahora vamos a ver entonces en estos últimos... sí, Pues, claro. Yo tengo Cuéntame. otra pregunta. Dale. ¿Qué tanto nivel del mar subiría si se derritiera toda la Antártida? Eso es muy complejo, ¿cierto? Digamos que hay varias modelaciones al respecto y algunos modelos dicen que subiría 80 metros, por ejemplo, pero, pero como tal la Tierra, como les dije, no necesariamente se va a calentar en todas partes. En algunas zonas también se va a enfriar. O sea que va a haber un balance, va a haber un nuevo balance hídrico, unas nuevas zonas con casquetes polares, con hielo y otras zonas fundidas, derretidas, como lo decimos. Pero más o menos, si ustedes miran el tiempo geológico, ha habido cambios del nivel del mar de aproximadamente 80 metros. Pero estos cambios que se proyectan ahorita metros, son de decenas de metros, siendo mucho más drásticos, ¿cierto? Pero decir que todo se va a fundir en las proyecciones geológicas, recuerden, no ha sido tan drástico, ha sido más cíclico, ha sido un proceso más cíclico, que obviamente nos genera afectos, o sea, ha sido ciclos de miles de años, que con seguridad nos genera afectaciones a nosotros que vivimos son cientos de años. ¿Alguna otra pregunta? sí, eso Dale. respecto de mi otro compañero que dijo sobre los volcanes. Cuando el volcán hace erupción, siempre recogen muestras o ya cuando la lava está fría, no sirve para nada, pues o sea, no presenta ninguna muestra que uno pueda decir que se pueda recoger en muestras para uno saber si tiene ahí pues el hierro que dijiste o Todo algo eso, así. todo eso se hace, hemos visto las imágenes, ¿cierto? De estos genios vulcanólogos en Hawái vestidos con sus trajes térmicos que cogen la lava, la meten en el agua y se llevan las muestras. Pero eso no necesariamente las tenemos que coger en líquido. Podemos ir, por ejemplo, a Manizales y coger una muestra de roca y conocer entonces
el grado de composición y las características de viscosidad y las características químicas que le estoy diciendo de todas esas lavas y esos magmas de los volcanes. O sea, las erupciones volcánicas del pasado nos han dejado evidencia de cómo es las características de esos volcanes hoy. O sea, que si yo me voy ya para Manizales, me voy ya para Pasto a ver el Galeras y genero una caracterización de las rocas o de las erupciones pasadas, yo puedo entender cómo van a ser las caracterizaciones en el futuro. Es el mismo proceso. Mediante el análisis del clima del pasado, yo puedo proyectar el futuro. Mediante el análisis de las erupciones del pasado, yo puedo proyectar las erupciones futuras. Ah, ok. Y otra preguntita, ¿el volcán del Tolima está inactivo o activo? Activos. Todos los volcanes de Colombia, en Colombia tienen aproximadamente más de 27 volcanes, muchos obviamente no tan activos, otros muy activos. El Tolima es activo, el Cerro Machín en Cajamarca, Tolima es muy activo, todos los volcanes en el nudo de los Pastos, Cumbral, Azufral, etcétera, son volcanes activos que han tenido erupciones volcánicas por lo menos en los últimos 10.000 años. O sea, eso Y, lo consideramos como activo. ok, y está, por ejemplo, en las proyecciones que algunos de estos volcanes de Colombia están próximos a hacer erupción o solo están activos. Yo te cuento, eso es muy bonito y es una muy buena pregunta que yo creo que todos nos hacemos y es igual que con los terremotos, que conocemos dónde puede temblar, conocemos tal vez dónde ha temblado y dónde podría y cuáles fallas son más activas, al igual que los volcanes, cuáles volcanes están activos, generan fumarolas, pero decir que mañana va a ocurrir es imposible. Lo que hacemos es proyectar escenarios, decimos, el volcán Galeras hizo erupción muy drástica en 1992-1993. El Nevado del Ruiz hizo erupción en el 85, hizo por allá erupción en 1800, hizo erupción en 1500. Sin embargo, predecir de que mañana va a ocurrir es muy difícil. Para eso, entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos instrumentación. Así como instalamos medidores de nivel en las quebradas para conocer cuánto va a crecer, hacemos análisis de sedimentos para saber a qué velocidad va a bajar el agua. De igual manera, también se instalan en los volcanes sismógrafos, medidores de gases y de acuerdo a esos parámetros yo puedo generar sistemas de alertas. Entonces yo sé, no, cuando tengo mucha sismicidad, cuando tengo una salida de gases, los organismos estatales definen umbrales, que es muy similar a lo que definen entonces en los barrios. No, cuando la quebrada esté a este nivel, tenemos que generar una alerta para que la gente se prepare. Cuando la quebrada esté a este nivel, la gente tiene ya que salir, o sea, hacia unas rutas de evacuación establecidas, hacia unos puntos de encuentro establecidos. Eso se llama un plan de gestión del riesgo, el cual aplica para cualquier fenómeno geológico. Entonces, lo que se hace es, de acuerdo a una instrumentación, a una sección de monitoreo, de ahí eso tiene que ir a una definición de esos umbrales obviamente tienen que ser testificados o validados por los técnicos. Esa información va a algo que llamamos los consejos municipales de gestión del riesgo, o sea, los tomadores de decisiones toman esa información, hay una cadena de llamado específicamente que se llaman a las poblaciones específicas, etcétera. O sea, hay unos protocolos que es lo que define los planes de gestión del riesgo, algo muy parecido a lo que le estaba contando María Isabel. Esos planes, en términos generales, lo que hace es que hay unos fenómenos que son impredecibles, pero de los cuales podemos conocer y de los cuales los podemos preparar. Aquí vemos las imágenes, por ejemplo, vemos aquí la primera, esta avenida torrencial, vemos este movimiento en masa. Sabemos nosotros que cuáles condiciones o cuáles áreas son más susceptibles a que genere erupciones, a que haya sismos. ¿Qué hacemos entonces? Prepararnos. Ante esta avenida torrencial, entonces medidas de cómo es la precipitación, cuáles son las zonas que se pueden ver afectadas ante una creciente, etcétera. Y de igual manera ante los volcanes. O sea, no podemos predecir de que mañana va a ocurrir una inundación en la quebrada La Iguanada. Eso no se puede predecir, pero sí sabemos las inundaciones de los últimos, podemos hacer proyecciones de que no, la creciente, el periodo de retorno de los 100 años, bajo unas condiciones de caudal y precipitación, puede llegar a esta zona. O sea, esa inundación puede llegar hasta esta zona. Esa erupción volcánica puede llegar hasta esta zona. Si yo aquí tengo viviendas expuestas ante esa amenaza, ante ese escenario crítico, entonces lo que yo voy a hacer es hacer acciones de detalle, estudios de detalle, para ver qué hago con ellas. Hago obras para protegerlas, las reubico, las muevo, educo a la comunidad, educo a los estudiantes para que sepan, uy, esa quebrada se puede crecer.
para entender los sistemas de alerta y llamado, etcétera. No sé si de pronto di respuesta, yo creo que ahí más o menos les he dado como una introducción a esta parte de riesgo y desastres. Yo tengo otra pregunta, Claro que sí. porque, pues, sí, porque sea la etapa glacial donde el planeta estuvo totalmente congelado. ¿Esto se dio fue porque el planeta se alejó demasiado del Sol o porque se dio esta etapa? Exacto, exacto. Los periodos de enfriamiento se reducen, obviamente, cuando tenemos menor radiación, cuando obviamente el inicio de una erupción volcánica que nos genera nos tapa obviamente la entrada del sol, pero todo está relacionado con la radiación a nivel natural. Y obviamente también puede estar inducido con una disminución del CO2, o sea, hay menos emisiones, etcétera. Pero efectivamente esos periodos fríos están asociados a las etapas del ciclo de Milankovitch donde tenemos menos radiación solar, o sea, menos entrada de calor. Entonces obviamente el planeta tiende a enfriarse. Profe, Tenemos yo tengo otra Dale, pregunta, pueda. que en un documental pues la otra decían lo de los calderos, que son como unos volcanes que están activos en Sí, Estados Unidos. la super caldera, ¿cierto? Esos volcanes grandes que yo les estaba hablando, sí. Eso, sí. Y que decían que si eso llegara a hacer erupción y todo eso, que eso podía acabar como con toda, no sé si con toda América, pero tenía repercusiones prácticamente en todo el mundo y que eso podría ser como, no el final del mundo, pero podría ser como un, ¿cómo se dice? Como un, no encuentro la palabra, pero sí, que iba a acabar con gran parte de Norteamérica y iba a tener repercusión en todo el mundo. Eso Súper, es mira, no, es muy real, pero obviamente muchas veces tiende a ser muy catastrofista. No es que la erupción volcánica vaya a partir la Tierra en dos, no. Es las consecuencias, eso se llama riesgo concatenado, amenazas concatenadas o riesgo sistémico. Como les mencioné, ya pasó algo parecido en Indonesia, por allá al inicios de 1800. Hizo erupción el Tambora en Indonesia, es un volcán de esos que llama supercaldera. Hizo esa erupción, la mayoría de gente no murió por la erupción volcánica. La mayoría de gente murió fue de la hambruna, producto de que toda esa ceniza volcánica cayó sobre los cultivos. Aparte de eso, el invierno se intensificó, entonces no hubo que comer, o sea, llama riesgo concatenado. La inundación que se puede generar en la quebrada La Iguaná puede que no genere ninguna afectación en las viviendas, pero entonces va a generar, puede tapar una vía, puede tapar un puente, entonces puede haber problemas de conectividad. Si la gente no puede salir, ¿qué pasa? Entonces no puede ir a trabajar, no pueden entrar los recursos, entonces la gente va a perder su empleo. Si se dan cuenta, eso se llama riesgo sistémico, riesgo concatenado es cómo estos fenómenos de origen natural, socionatural, etcétera, cómo pueden afectarnos. Y el ejemplo más claro es la pandemia que vivimos. La pandemia es un evento, obviamente, biosanitario que ha generado que nos tengamos que encerrar por protegernos. ¿Y qué sistémico ha generado? Que la gente pierda su empleo, de que la gente tenga problemas psicosociales debido al encierro, una cantidad de otras amenazas, de otros riesgos relacionados a eso inicial. Y eso es lo que puede ocasionar esas erupciones volcánicas. Genera la erupción volcánica, esa cantidad de ceniza va a afectar el clima, va a afectar obviamente las condiciones de alimentación de esa región específica y puede tener repercusión mundial. ¿Qué pasa, por ejemplo, donde ahorita ocurre un desastre muy drástico en China, los cuales nos proveen de toda la manufactura, de la ropa, muchas cosas? Va a haber un aumento en los precios porque ya no va a haber quien lo produzca barato. Ese aumento en los precios va a ser entonces de que haya crisis económicas a nivel mundial, etcétera, etcétera. Algo de lo que hemos vivido con esta pandemia. John, Hola. qué pena contigo, pero bueno, muy rico que los estudiantes hayan estado tan participativos y que se haya generado esta conversación al final. Pero resulta que los estudiantes tienen otra clase a las 9. Entonces vamos a tener que cortar ahí Listo. la presentación. No te Te preocupes, quedo muy pendiente de agradezco. preguntas, a correos, alguna cosa. Y si quieres, aquí al final, María, al chat les voy a dejar un video para que de pronto después de la clase que tienen ahorita lo puedan ver sobre cambio climático. Listo. Y cualquier duda ahí estoy muy pendiente. Claro que sí, John. No, bueno, lo que nos decía el profesor, tenemos a disposición de ustedes un correo electrónico, se lo vamos a hacer llegar a su profesor para que lo compartan en el grupo, por si tienen una pregunta, quedaron con una pregunta en el tintero, se la hagamos a John Jairo, que yo sé que él
nos hace también la retroalimentación a través del correo. Les agradecemos a todos su participación y bueno, hasta que nos podamos volver a ver, recuerden el tema de las Olimpiadas, les vamos a estar enviando la información a sus correos electrónicos para que se animen a participar. A Cristian, muchísimas gracias por ponernos a disposición sus estudiantes para que haya este encuentro tan productivo. Sí, muchas gracias a ustedes. Yo pienso que es muy importante pues estos temas, ¿no? Y no solo pues por una cuestión académica o que es muy fundamental como lo propone John, sino también de sensibilización, de reconocimiento del lugar en el que se vive y cómo esto que lo vivimos en nuestra ciudad en carne propia es algo que también pues tiene repercusión a nivel global. Estaba diciéndome Alejandra, pues que ellos no tienen en este momento más clase. No sé si de pronto pueden, como si quedó alguna idea, pueden redondearla. Yo sí debo retirarme porque yo sí tengo ya clase con otro grupo, pero si los que están acá se quedan unos minuticos más y ustedes están en disposición, Johnny e Isabel, pues pueden como redondear la idea si desean. Ah, bueno, ok. No sé, John, si tienes disposición de 5 o 10 minuticos. No, claro que sí, no, muchachos, si tienen otra pregunta, entonces quedo entonces pendiente para que la resolvamos en esos 5 minuticos, claro que sí. Bueno, yo tengo otra preguntita. ¿Es cierto o no tan cierto que, o sea, por decirles, pongo un ejemplo, hace poquito ha estado lloviendo mucho en San Cristóbal? Y no son lluvias, pues, como te explico, poquitas, o sea, son máximas, ¿cierto? Y, o sea, ¿el bambú puede amarrar o no puede amarrar? O sea, lo que me quiero especificar, porque siento que no me está especificando bien, es que hay un muro, o sea, de pura tierra. Y el bambú está ahí, pero pasa mucha corriente de agua. El bambú, cierto que es probable que se deslice porque el agua se puede filtrar debajo del bambú. Muy buena pregunta, Alejandra, te cuento, mira, está lloviendo mucho, eso que tú dices que está lloviendo mucho, eso es evidencia de variabilidad climática, eso para que lo tengamos claro. Y hay algunas cosas algunas vegetaciones, arbustos que nos pueden ayudar mucho a retención del suelo, pero desconozco. Ahí sí desconozco si el bambú en algunas partes puede ser muy eficiente, en otras no tan bueno, pero creo que sí es muy importante como conocer esas condiciones locales, porque lo que puede ser muy bueno en una parte puede que en otra no sea tanto, debido a esas condiciones propias del suelo. Pero con seguridad, una zona que tiene una vegetación arbustiva obviamente va a ser menos susceptible a verse afectada por deslizamiento que una zona que tenemos en potrero, donde todo el agua llega y obviamente tengo menor capacidad de infiltración. Entonces, la vegetación influye mucho en los procesos erosivos, pero específicamente el caso que me cuentas, no sabría, no tendría cómo responderte. Sí, sino que por acá, pues en San Cris, varias veredas, pues, o sea, como que por decir que había una parcelación de donde habían puras vaquitas o habían animales o vegetación, ya la están fabricando desde puras casas. Eso por acá se está urbanizando mucho, pues por decirlo así. Y muchas, o sea, los que construyen casas no saben la dificultad que le pueden crear a otra persona que ya estaba acá mucho tiempo y con la construcción de ellos puede que a uno le afecte mucho. Por lo que te digo esto es porque a mí me pasó ese caso, pues en mi casa pasó ese caso. Al lado de mi casa hay como una bodega, por decirlo así, pero es muy grande. Y tenían una plancha, la plancha pues está destapada. No creo que sea ese el problema, pero había un caminito y por ahí cuando llueve mucho se desborda el agua y obviamente va a pasar agua por ahí y la plancha estaba así como solo la plancha tirada, o sea, así me hago entender, no tenía como canaleticas pues por decirlo a los lados para que el agua no cayera a la otra casa y al lado de mi casa había bambú, ¿cierto? Y todo eso era pues tierra, pero tierra como esa que cuando se moja queda como toda fastidiosa, como que se le pega uno al zapato. Sí. Y eso pues, entonces donde estaba el arbusto había un parqueadero, ¿cierto? Y toda esa tierra se deslizó. Yo digo es porque la plancha es siempre muy grande y las planchas recogen mucha agua. Entonces, por el caminito que yo digo es como en caída. Entonces, la caída queda para mi casa. Y ahí estaba como pues el bambú. Entonces, como quien dice, el bambú recogió mucha agua porque la que se desbordaba y más la que caía de la plancha.
y o sea, como que se deslizó el bambú, pero el bambú quedó agarrado de tierra. Yo digo que el bambú, o sea, como que el agua se filtró debajo del bambú y hizo que la tierra se deslizara no en forma brusca, sino como un deslizamiento, Más lento. o sea, sí. Y tuvimos que hacer muro de contención porque pues ya está la tierra ahí, pues nos podía provocar daños en la casa porque eso estaba amarrado de una viga, perdón, y pues podía que se pudiera caer una parte de la casa por eso. Yo te cuento, Ale, todo ese caso que tú cuentas es muy común y a todos nos puede pasar. ¿Qué los invito? Mira, yo que te invito al respecto. En el municipio hay una entidad encargada de esos temas, ¿cierto? Por ejemplo, el DALED es encargado de todas las situaciones de amenaza y riesgo. Ellos son súper expertos y tienen la posibilidad inclusive de ir y hacer visitas y verificar qué es lo que pasa. ¿Qué te invito y a todos cuando les pase ese tipo de situaciones? De que vayan al municipio, hablen de pronto para que vayan, para que verifiquen qué es lo que pasa y ellos mismos te dan la solución. Ah, no, aquí se necesita un muro. Ah, no, aquí se necesita meter más bambú o no. Pero entonces es muy importante que ustedes sepan de que el municipio existen entidades que les pueden dar respuesta a todos esos requerimientos, ¿cierto? Es muy importante que ustedes busquen al municipio y decir, vea, tengo una situación de un deslizamiento, para que por favor me asesore y me diga qué pasa. Eso es súper importante para que lo tengas en cuenta. Porque o sea, la tierra que había ahí no era firme, sino que era tierra como lodo. Me hago entender, y es muy Sí, sí, te bueno entiendo. porque tú dijiste que estaba proyectado para este año que hubiera fenómeno de la niña, me parece que es cuando hay mucha Y la lluvia. niña de más lluvia, exacto, eso es lo que está previendo el IDEAN. Entonces es muy bueno tener, o sea, poner en casas canoas, porque eso es muy importante. Todo el Y si manejo de tiene, agua, todo ese tipo de cosas, exactamente. ajá, y si no tener o sea, si tiene la canoa, destaquearla, porque eso visualmente se llena mucho de hojas Exactamente. de los árboles. Y no solo eso, por ejemplo, hay casas que pues alrededor de la casa no tiene, o sea, como que no tiene una cunetica donde pueda pasar el agua bien. Y si no la tiene y están todos en tierra, exactamente se puede filtrar el agua por la tierra y puede que se caiga un muro de la casa, uno que sabe. Pero No, eso no, es. tienes mucha razón, entonces la invitación es a que, por ejemplo, y se nota que eres muy curiosa y estás pendiente de eso, la invitación es a que obviamente el resto de la comunidad esté pendiente y cuando vean algo así, de que, por ejemplo, esta casa está saliendo agua de un lado, veo este surco, de que informen, ¿cierto? La clave es informar a los líderes de la comunidad, al municipio, para evitar, obviamente, la ocurrencia de un desastre, eso es lo más importante. Sí, sino que pues acá los líderes de San Cristóbal no es mucho que hagan, porque pues no, yo no he visto mucho progreso en San Cristóbal porque hay muchas partes que ni los alcantarillados lo están, pues como que se acumula mucha basura y no los destaquen mucho, pues como que no lo limpian frecuentemente y por eso muchas calles de San Cris se puede acumular agua. Alejandra, muchísimas gracias por tus observaciones. No sé si de pronto hay otra pregunta, muchachos, o para que cerremos, si tienen otra duda, con el gusto. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sería las afectaciones que tendría el calentamiento global por acá, por esta zona de Colombia, Medellín, San Cristóbal, todo eso? Específicamente, lo poquito que sea al respecto así de algo local es que obviamente todo el país, como se les mencionaba, va a haber un aumento en la precipitación, va a haber una disminución en la precipitación en muchas zonas. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que en San Cristóbal, por ejemplo, en todo Medellín, vamos a tener entonces lluvias más intensas durante una época y sequías mucho más fuertes. O sea que prever de que va a llover excesivamente y que no va a haber sequías es mentira, ¿cierto? Vamos a tener los dos extremos, muchas lluvias en una época y muchas sequías en otra época. Eso es lo complejo, ¿cierto? Porque no vamos a estar bajo un solo escenario, sino bajo los dos. Y ahí es donde está la clave de adaptarnos entonces ante cada una de los fenómenos. María, no sé si de pronto tú me dices, no, les agradezco mucho, muchachos. Igual ahí está el correo para que profundicen sus dudas. Y yo quedo pendiente de los correos que Marisabel nos envíe o el profe, y con mil gusto les saco el tiempo para responder. Bueno, les puse el correo en el chat por si alguien lo quiere, pues como tener en cuenta para enviar sus inquietudes. John Jairo, muchísimas gracias
por tu intervención, por facilitarnos el entendimiento de este tema, y a los jóvenes que nos acompañaron el día de hoy, también muchísimas gracias. Estamos entonces pendientes de enviarles más información y que ustedes nos envíen sus inquietudes. Que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego, feliz mañana.